Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy. Arrancando ya esta transmisión. Juega Olimpia, juega Trinidense Olimpia. Este partido que vamos a estar viviendo, que vamos a estar sintiendo aquí en Pasión Estudio, teniendo la presencia de dos grandes, dos hinchas que hoy se van a estar enfrentando. Por un lado, el clásico, el maestro, señor José Barrio Salcedo. Coque Vista, ¿cómo estás? Hola Marquitos, ¿cómo estás? Bueno, un día más en la oficina, por favor te pido. No te pido nada, te pido que gane nomás. Necesitamos ganar. Olimpia está necesitadísimo de ganar. Ah, no se me escucha. Ahí ya se me escucha. Volvió, ahí está. Olimpia está necesitado de ganar los perros, ¿eh? Necesitamos ganar, por favor. Ganen o mueran. A la pucha, espectacular. Señor, ojo con esto, chat. Vamos a darle bienvenida a Obi, el hincha de Trinidense. Obi, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Desde ahora en más, el hincha oficial de Trinidense aquí en Pasión Estudio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a la audiencia también que está mirando, expectante. Y más o menos lo que dijo Coque también de mi parte. Trinidense ganar o ganar. Ya pues tiene que dejarse de joder, ya fue un chiste lo de Tembetarú, un accidente, lo de Recoleta también. Ahora es ganar o ganar. Este no es un partido como antes lo ve el hincha de Trinidense con el vaso medio lleno, que se puede decir, es Olimpia, podemos empatar, podemos perder dignamente. No. Ahora no. Por el momento de Olimpia y por el momento de Trinidense, tiene que ganar Triqui y Marcos. Así mismo, gracias Obi por estar con nosotros. Se viene el partido, se van saludando los protagonistas para este enfrentamiento, esta ronda y redes. Justamente tenemos las alineaciones también confirmadas. Te pido la cabra, te pido Rodi, que veamos cómo sale Olimpia, cómo sale Trinidense. Ahí están los titulares. Olimpia con Lucas Versa, Vargas, Ortiz, Martínez, Leguizamón, Ferreira, Redes del Masca, Paso, Morales y Quintana. Por el otro lado, Trinidense con Dufour, Cañete, Centurión, Benítez, Mendoza, Rayer de la Cruz Viera, también acompañado de Salcedo, Román y Camacho. ¿Cómo forma el conjunto de Olimpia? Te pido la cabra, Dan, por favor, te pido. Aquí Trinidense y Eterna Olimpia, dice Tiago. Epa, TikTok, ¿cómo está? Bienvenido, vamos Olimpia, dice. Si ganás este partido te perdono por lo de Nacional Capé, dice. Así luego, así sale el conjunto de Olimpia. Verse en el arco, Morales, Vargas, Capazo, Martínez. Mitad de cancha, Ortiz, Quintana. Por izquierda, Leguizamón. Por derecha, Ronnie Redes arriba. Seba Ferreira acompañado del chico que debuta. Un apellido histórico, Eduardo Delmas. Vamos con Trinidense, el conjunto del Triqui, cómo va a formar, cómo va a salir en esta tarde-noche. Aguante el Triconi Obi, dice Gina. Ahí ya tenés a la gente también. Ahí así sale, mirá, Dufour, gracias, Gina. Cañete, Centurión, Benítez, Mendoza, Salcedo, Viera de la Cruz, arriba, Rayer, Román, el Cuca, acompañado de Camacho. Qué lindo. A ese le tengo miedo, ¿eh? A Camacho le tengo un miedo impresionante. Contra Olimpia es crack macho. Así mismo. Va Camacho. Sí, Aguante, Triquitron, dice Gina. Acá dice, mira en el chat, este tipo lloró de alegría en el ascenso de Rubio Ñu. ¡Qué bola terapia! No, le felicitó. Ojo. Felicitó nada más. Una felicitación correspondiente. Uy, el año que Al viene. vecinito. Espectacular, ¿eh? Sí, se viene. Triqui Rubio, qué vienen lindo, cositas. qué lindo va a estar ese, ¿eh? Un clásico de verdad en primera. ¡Epa! Señoras y señores, va a arrancar el partido Olimpia ante Trinidense Olimpia. Esto se juega en el Defensor del Chaco. Se va a mover el esférico, lo va a mover Néstor Abraham Camacho. Histórico jugador de Olimpia, también pasó por el Decano, estuvo en Guaraní, también en Rubio Ñu, justamente. Sí. Así Mirá mismo, vos, Rubio estuvo Ñu. en buenas épocas del Rubio. Ahí Buenas está. Ídolo Vidio, dice Fátima Valiente. épocas. Gracias, Fati, gracias. Señores, va a arrancar el partido. Olimpia Trinidense, ahí está Del Mas. Vamos, Esperando chicos, el inicio. confío en vos del más, carajo, dale.
Deslumbrado hoy, dale. Una Uy, tormenta se avecina, 90 minutos de puro fútbol. Trinidense, Olimpia Trinidense. Ya se van a poner frente a frente. Ahí en el defensor del Chaco. Ya se mueve la pelotita, ya hay fútbol. Y la pelota que va rondando. Hola, pasiones, mis amigos, buenas tardes. Saludos, escolta de APA. Saludos a Fátima Oriente, gracias por seguirnos. Pelota por el sector izquierdo, se le va a Mendoza. Mira lo loco ya que te tiro, Marquito, ¿eh? Sí. Formación 4-2-3-1, la Olimpia. Porque mirá lo del más, muy atrás del 9. Así mismo, dijiste que era un enganche clásico. Sí, es un 10 clásico del Exacto. más. Va a jugar de enganche en su posición natural. Vamos a ver cómo le va. Vargas adelanta la pelota y se viene con todo. Quintana se dio para Redes que se coloca. Va encarando Redes, quiere pasar por esa zona. Se lo impiden los hombres de Trinidad. Viene la pelota de el señor Morales que se va moviendo. Esférico arriba de Capazo. Morales que está con un nuevo look. Ahí está Morales. ¿Qué está Morales? Se sacó el pelo. Morales, Redes que no puede. Y avanza Rayer. Hay lateral para el conjunto de Trinidense. No te apures, Redes, caramba. Hoy necesitamos que Rayer corra como nunca. Que sea un rayo. Él tuvo una buena participación en su momento en Trinidense. ¿Cómo está ahora Rayer? Actualmente está retomando el nivel, está corriendo todas. Por ejemplo, con decirte que la nefasta derrota pasada ante Recoleta, él fue el rescatado, después el resto para el olvido. Él y los pibes, disculpen, Alan Cano y Pedro Zarza, que hoy no están por cierto. Atención, que va la pelota de Olimpia tocando atrás para Richard Ortiz, pegada a Ortiz, confía Ortiz, arriba y afuera. Grande Obi, hoy ganamos, dice el Seba. Mira un poco. Bien, Hola, Pinky. Seba, bien, el Seba Bení, que será la 8 del partido. Espero Seba. Dice, está 0-0, sí señor, 0-0 el partido. Hola, Pinky Dinky Du, ¿cómo te va? Hola, Olimpero, dice, yo no soy Olimpero. ¿Qué te pasa, Pinky Dinky Du? Nos desconocemos ahora. ¡Ahí! Hace Bob Marley en Pasión, dice. Qué grande. ¿Qué hace? ¿Hace cuánto te deja la rata? Vos sabés que la primera vez fue en 2021 y ahora en noviembre pasado. Espectacular. Se viene Olimpia a la carga. Sebastián Ferreira espera Redes también del más. El pase fue bastante. Muy endeble el pase. Muy endeble, pero recupera. Sale el portero. Dufour. Qué lindo tu casaca, Ovidio. Ídolo, dice José Martín Pérez. Gracias, José querido, gracias. Va saliendo Dufour. ¿Qué pasó con el tema de la casaca de Trinidense? ¿Te acordás que estuvieron usando una casaca prestada, o tipo una genérica? Era una casaca genérica del Loto. ¿Saben qué pasó? Que Saltarín Rojo a último momento se bajó del barco. No dio explicaciones. Dijeron que no querían más estar involucrados con clubes de fútbol de primera. Y se dio eso. Sí. Mientras va atacando ahora Trinidense, la pelota se escapa. Pero Saltarín Rojo no había sacado una camiseta de Vasco da Gama. ¿O ese fue Quirios? No, ese es Quirios. En una modalidad cierto. Ah, mira, pues Saltarín Rojo. No sabía que se alejó del fútbol, ¿eh? Sí, mira vos. Nos dejó así en banda, como se dice. Y ahí apareció Loto, puso la plata, pero prometió que al inicio de la primera rueda recién de la apertura iba a estar. Se tomó un poquito más de tiempo y al fin tuvimos esta hermosa casaca dentro de todo. Espectacular. Sí, muy linda casaca. Bien ahí. Hay juego con las manos. Va jugando Morales. Soltó para Sebastián Ferreira, que tuvo que retroceder para acompañarlo. Rayer, que la tira a un costado. Estoy seguro que nos meten a primer tiempo. Triqui, dice. Empezó ya. Sí, señor Isaías. Pelota arriba buscando a Leguizamón, que acelera. Pasó muy bien Leguizamón. ¿Quién espera en el área? Sebastián Ferreira. Corner. Hay juego y córner para el conjunto de Cano. El primero del partido. Esto se juega en el defensor del Chaco. Tenemos a la hinchada en sur, alentando y apoyando, y se viene el centro de Redes al área, al cabezazo de Capazo que no llega, le queda del mal, le pega, pasó de Leguizamón, Redes que sigue con intensidad, la pelota va atrás y está Capazo. Se animó del mal. Le pegó, Le pegó bien mitad y cara sucia. Saludos para Fede Cristóforo, feliz cumpleaños, Fede, feliz querido. Cumpleaños, Fede, ¿eh? Qué grande. Le van a dejar el culo Loto Olimpia. Bueno. Fede, no nos desconozcamos, Fede. Mira vos. Pelota arriba, y va Leguizamón, espera Olimpia, espera del más, pelota arriba, Ferreira de taco y está. ¡Gol! ¡Redes! ¡Gol! ¡De Olimpia!
Aceleración por banda izquierda de Legui. Cruzó la pelota. Sebastián metió el tacón buscando el arco. No le dio dirección, pero sí, su compañero estaba esperando. Es Rodney Redes. Rodney Redes, señoras y señores. Marca el primero. Redes el apellido del gol. 1 para Olimpia, 0 para Triquicaca. Muy bien la lectura de juego de Héctor David Martínez. Excelente, excelente pase para Leguizamón. Y por suerte ese taco no salió de Sebas. Lo dejó solito a Redes. Bien Olimpia, bien hasta ahora. Obi, ¿qué tienen que hacer para cambiar este resultado? ¿Qué pasó? Muy mal Cañete en la marca y evidentemente tiene que salir un poco más Trinidense. Creo que lo está respetando en demasía al conjunto de Cano, que si bien no deja de ser Olimpia, pero entregó mal Morales, se viene Trinidense, Morales. Atención, viene el centro de Mendoza, la jugó en corta, a ver qué hace, viene el centro solito, a ver pasado, le quedó al Cuca Román, sigue la intensidad, viene el centro al área, saca Enisa Manuel Capallo. ¿Cuánto te costó el gol? No, tranquilo, Cornelio. Ahora mal, al fin, dice Coca Jale. Bien Leguizamón. Dice, por fin un buen aporte de Leguizamón con el centro, dice Luis. Hijo de eterno Triqui, dice Tiago. No, para. No. Pará. La vez pasada fue 4-3, ¿eh? La vez pasada metimos a los 4 minutos de ahí y nos reventaron el culo, así que tranquilo. Cuca, Román, pelota para Cañete, vendrá el centro al área, se desvía, le queda de vuelta al decano, va saliendo sin mirar en esa al jugador de Olimpia del MAS. Se le escapa la pelota del MAS, se fue por un costado, hay lateral. Saludos para Brunox, querido, ¿cómo te va Bruno? Obi sin pestañas, está el programa, dice. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es sin pestañas? Tengo algunos fans, amigos que me dicen que hago muy duro los videos de TikTok. Ah, Por que estás eso. con todo. Sí. Espectacular, me gusta. No, está bien, Sí. está bien. Pero está bien, por un Dice, lado. Sí, está obvio. bien, me calmo, ni nos meten, dice Tiago. Sí, Camacho, no, calmado, Camacho, tocó Dale, Néstor, la jugada de Cuca, Camacho, el toque por mamita. izquierda, viene de Mendoza y está. ¡No! ¡Dejate de joder! Era el gol de Tomás, era el gol de Rayer, era el gol del empate. Llegó Trinidense, ya se está despertando el equipo de Ruaobi. Calma. Que si bien 4 de los últimos 5 partidos Olimpia inició ganando, pero como ya dijo Coque hace rato, el último partido, ¿qué pasó? Trinidense se llevó el triunfo, así que no hay que alarmarse. Muy mala marca de Morales, ¿eh? Morales dejó la marca total. Uy, no entreguemos. Sí. Entregan la pelota, señoras y señores. El partido está 1-0. Bruno, querido, está ganando Olimpia por la mínima diferencia. Gol de Rodney Redes. Versa ni se movió, mamá querida, dice Coca Jale. Obi, ¿cómo se siente tener al Triqui allá arriba? Dice. Opa, Pero- de lo mejor. Una Es locura. la mejor época de mi vida prácticamente. Buena Buena campaña. Buena pues, campaña de Trinidense. imagínense ser hincha, porque yo soy hincha desde que nací prácticamente, desde mi infancia, todo. Pelota arriba para Mendoza, que bien controló. Mendoza, saca Redes. Juega bien este Mendoza, ¿eh? Pelota para que vaya Sergio. Mendoza que recibe. Este es Camacho. Pegó por Camacho. Haber sentido, quedó Camacho. Opa. Sí. Después de esa, Vale, el le número habrá pegado en 7. la boca del estómago. Ahí está Morales. Morales que retrocede, va moviendo la pelota. Cambio de huevo. Morales. Ay, va. Cambio de huevo, dice Claro, Coque. Pelota vamos. arriba para Seba Uy, Ferreira. Capaz se le dio el pelotazo en los huevos, ¿no? Claro, de la Sí, Cruz, de la Cruyff. De la Cruyff que también jugó en Olimpia. Sí, tuvo su momento en Olimpia, no tan bueno. Creo que su mejor momento fue en Guaraní, Coque. Sí, el mejor momento de Beto fue en Guaraní. Totalmente de acuerdo. Ahí va la pelota. En la mitad de la cancha, cerca del Ecuador. El que sí tuvo un buen momento en Olimpia fue Camacho. Benítez, Camacho. Camacho en Guaraní también deslumbró. Sí, deslumbró. Marcos. ¿Dónde jugó deslumbró? Recupera y va, atención con esto, Olimpia va al ataque, buena pelota para que vaya a la carga, Qué Seba le quedó para Hugo Quintana, le pega, se desvía, decías Obi, Vos sabés que era para el pase, che. Sí, bueno, hablando de Ecuador, Sí. el último antecedente entre Ever Hugo Almeida y Trinidense fue con victoria Triqui 1-0, gol de Tommy Rayer. La victoria más grande que tuvo el Sportivo Trinidense, único club de Trinidad, por cierto, en jugar la Copa Libertadores y avanzar de ronda. Epa, toma, Rangos. fuerte contra, Rangos. Eh, Rangos. hay que decir algo. Único equipo en jugar una final también. De Copa Paraguay. Ahí está. Gracias, Coque. Muy bien.
Ahí va Camacho. Epa, Olitriqui. Va la pelota de Sergio Mendoza. Arriba para Néstor Abraham. Néstor Abraham cruzó la pelota. Está solito. A ver si le pega. Coloca Cuca. Saca. Leguizamón insiste, el tridense insiste, Triqui va en esa, Héctor la pierde, piden falta, pelota arriba. Sí, ya había falta. 3 Libertadores, Triqui no, dice. Muy bien. Predicciones para el partido, dice Eric Blocks. Muy bien hasta ahora Héctor David Martínez. Está leyendo muy bien las jugadas y en esta tuvo muy bien. Está fino. Sí, El falta. Cuca es GOAT. Él empieza la Falta. jugada del gol también. Sí, Cuca es un muy buen jugador. Cuca Román. Es un todoterreno. Sí, Corre sí. cada pelota. No, vos nunca le ves cansado al tipo. Es la definición de huevo. Sí, exactamente. Esférico arriba de Versalles, reanuda el juego, recupera Trinidense. Para mí es la preocupación más grande. Ahora, ¿sabe cuál es? Que Olimpia está regalando pelotas. Está Ese es regalando el tema, muchas porque las pelotas. Capazo podría haber bajado la pelota, pero rechaza. Ahí te das cuenta que Olimpia, o sea, Capazo está en un momento difícil de juego. La vuelta no fue fácil. No. No Mira fue que muchos fácil, pedían ¿eh? por Capazo, me incluyo. Claro que sí. Sí, ¿Quién no me va a incluyo. pedir por Capazo central Y campeón? claro, es que en su momento vos decías, bueno, viene un Capazo que capaz te meta goles, porque Capazo metía goles en Sí, el Economía con mucho Palermo. gol. Salida trinidense, pelota arriba por el costado izquierdo, aparece Tomás Rayer que conecta, saca Morales. Este es Lucas, aparece De la Cruz, va moviendo en el conjunto de Trinidense. El más grande de Trinidad, dice Bobby. Ojo con esto. Así Va es. la pelota de Morales. Morales que saca no lo puede hacer del todo porque está Tomás Rayer. ¿Cómo va el próximo campeón del Mundial de Clubes? Dice Dark Ghost. Y está ganando Olimpia 1-0. Epa, en serio está repelado. Así sí, Morales. Así está formando el conjunto de Olimpia. Te pido que sigamos con este. Me gusta, carajo. Hay juego con las manos para Olimpia. Va a jugar Morales. Morales que se toma su tiempo. Catapulta la pelota. El esférico va botándose en la mitad de la cancha. Aparece el rechazo de parte de Sergio. La baja en esas Sebastián Ferreira. A la carga va ahora Quintana por izquierda. Espera Héctor David. Va el ex River. David Martínez. Toca al medio. Quiso hacer la del más. De vuelta le queda Martínez. Manda al centro al área buscando a Rodney Redes. Redes de la va bajando. Redes manda al centro. Ahora sí. Dufour le quedó la pelota a Sebastián. Sebastián quería hacerla. Sebastián buscó la palomita. Hay salida para Dufour, hay salida para Triqui. Muy mordido el cabezazo de... No es solamente del más. Héctor David Martínez. Qué pelota que puso, ¿eh? Sí, en Qué pelota que puso. Y Dufour, De que vuelta, bueno, de vuelta. Te dio más dudas que otra cosa Sí, en esa Dufour salida. tiene estos momentos. En la apertura justamente inició los 2 primeros partidos y fueron malos de él y ya no jugó. Y ahora clausura levantó por la lesión de Zamudio, pero tiene sus momentos. El arquero titular estando bien Zamudio es Zamudio. Zamudio toda la vida. Es que Zamudio te da esa seguridad, tiene la experiencia. Es un arquero que en lo personal me gusta mucho. Sí, tiene un Zamudio. temple para manejar los tiempos también, no es eso que te mata, estilo Bernardo Medina, por ejemplo. Los segundos. Ahí va la pelota Cuidado. arriba buscando Trinidense, la baja. En esa no pudo Salcedo. Hay corner, hay corner. Ya Salcedo igualito, Es hermano. el mismo, es el mismo. idéntico a Saúl, ¿eh? El Salcedo, bueno. ¡Epa! ¡Qué fuerte lo que suelta! Hoy en día sí. Hay Sí, corner para Trinidense, la Sí, coloca puede ser. Néstor Abraham, Saúl ni van juega. arribando Cañete, Benítez también. Me acuerdo de un golazo de Benítez contra Cerro, impresionante. Después un penal tapado. Pelota arriba, ¡ah! Saltan esa de la Cruz, pide mano. Pide mano, Sáquela. penal. ¿Penal? ¿Es penal o qué? ¿O qué? ¿Outside? ¿Penal o qué? ¿Penal o qué? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué Espera, pasó no ahí? entiendo, no entiendo, entendiendo Derly López. Haceme un gesto. A ver, no, salía de portero. Salía de portero. Ah. Menos mal. No, están ahí debatiendo. Ah, no, espera. ¿Qué pasó ahí? La pelota afuera, ¿no? No veo igual. Dame una toma mejor, Sebastián. A ver, cabecea Beto Uy, y le pega la mano extendida. Si la pelota no salió para mi hermano, está extendida la mano de Sebastián. Cuando menos debatible. Está extendida Está la mano de extendida la mano, Sebastián. Marcos. Para mí es penal. Pero ese es el tema. Hay que ver si va... Sí, penal. Penal para Triqui. Vamos, Triqui. Mamá Este es el momento. querida. Penal para Triqui. Y Camacho. ya va cargando Néstor Abraham Camacho. No me falles, Camacho, por favor, te pido.
Vos sabés que Camacho en los Vamos, penales Berza, es por favor. especialista. Por favor, Camacho. Berza. Vamos, Berza Camacho. acordándose de las noches de Copa Libertadores ante Peñarol. Enfrente ahora Néstor Abraham Camacho. López ahora. Atento con esto. Le va a pegar Néstor. Néstor Abraham carga la bomba en el arco Berza. Va el número 7 de Trinidad. Néstor Camacho. ¡Gol! De Trinidense, Néstor Abraham. Néstor Abraham Camacho, qué bien le pega la pelota a este señor. Qué bien, lo hace todo bien cuando se trata de una palabra. ¿Cuál es la palabra? Clase, porque tiene clase este jugador. El 7 en un smoking se puso a pegarle. Uno para Triqui, uno para Olimpia y empató. Crack Macho una vez más. En estos momentos es donde aparece Néstor Camacho. Néstor Abraham, un grandísimo jugador con la clase que tiene. Definió de manera magistral y merecido el empate, por cierto. Olimpia como que se replegó un poquito. Muchos pelotazos trinidenses, si bien no eran tan efectivos, pero se dio el empate. Sebastián Ferreira buscando redes, le queda la pelota a Hugo Quintana. Quintana que suelta por el costado izquierdo. Aparece Del Mas con la pelota, pegale Del Mas. Abrió juego para para Martínez. Pelota pasada. Qué cagada, boludo. En serio, cuando Olimpia estaba tratando de buscar bien el juego, aparece un penal que te da rabia, loco. Una locura lo del Que penal. te da rabia, man. Che, y otra cosa. Al pedo. ¿Vieron cómo perdió Luque, hermano? 5-2. 5-2. General Caballero está con todo. General Caballero está repuntando en el promedio. General Caballero parece que ¿Sabe? juega en el alto en su cancha. Exactamente. ¿Sabe a quién le sigue Marcos? ¿A quién? Luque. Mira vos, Ojo. justito. Luque que desde que rechazó JCC Empezaba a caer el... solamente empató un partido. Después perdió todos los partidos. Dejaste de joder con eso. ¿Será JCC el barrio? Morales atrás para Richard Ortiz. La vaca Quintana busca redes que adelanta la pelota para el chico Del Mas. Ahí va Del Mas. Eduardo se coloca. Eduardo 1, Eduardo 2. Tocando atrás para Redes. Ay. Redes. Recupera Redes. Vamos a pisar ahí. Atención, 3/4 de cancha. Vamos viendo Olimpia controlando. Me gusta lo que estoy viendo hasta el momento del equipo de Ever Hugo Almeida. Este es Héctor David Martínez tocando ahora para Redes para Ferreira, no puede recuperar Redes, a ver, cayó, no hay falta, dice el juez, y va saliendo el conjunto de Trinidad. Esto está empatado, está 1-1 el partido en el defensor del Chaco y sigue Morales, pelotas para Redes, ronda y Redes, sigue, ¡epa! Qué manera. Cae fuera del área y pelota parada para el conjunto de Olimpia. Fue a reclamarle Penal. un penal, ¿eh? Pidió penal. Epa. ¿Qué le pasa a Ferreira? ¿Por qué? Ojo. ¿Estaba ¿Ferreira? fuera? Sí. Porque la lesión del metatarsiano ¡Ay, Justo Ferreira! hablaba de... ¡Ay, Ferreira! Mira. ¡Ay! Pero, En la caída de Mendoza. ¿Acaso no fue una caída la de...? No. A ver. ¡Ay, Pero igual se ay! recuperó. A ver, acá se va a ver bien. Ahí como que lo embiste. A ver, un resbalón. No. No es tan de tan... No, nada. Se lo lleva al pie nomás, De pero juego, sí, sí. bien. Bien. Hay pelota para Olimpia, señoras y señores. Se está empatando 1-1, 18 minutos. 18 minutos de juego. Le va a pegar En al la esférico. raya, ¿eh? Uf, Leguizamón y Quintana raya. conversando. ¿Será que Leguizamón Vos le sabés da que con la comba y va al ángulo? Para mí le da el arco Leguizamón, ¿eh? ¿Será que el 7 grita su gol sobre los 18.50? Para mí le da el arco Leguizamón. Para mí que sí le pega al arco y lo festeja. En San Lorenzo tuvo goles parecidos. Sí. Muy parecido, Atención, por eso. autoriza López. Lo cubre muy bien en el arco Duford. Barrera de 2. Autoriza López y va Leguizamón. Arriba y afuera. No pasó fuerte. nada, no pasó nada. ¿Dónde le Sigamos. pegó? Muy fuerte. Tranquilo. Los muchachos se están volviendo locos en el chat. A este paso Sebas va a quedar como Neymar, dice. No.
Ahí está la mano, justamente Sí, es sí, sí, mano. clara mano, No, clara está mano. penal. Clarísimo. Penal, claro, no hay Clara nada que mano. objetar. Trinidense es uno de los equipos con más penales a favor. Epa. Hay que decir las cosas como son, pero eso también es debido a la pisada que tiene el conjunto de Trinidad en el área rival. Yo lo ajusto a eso. me gusta. Sí, 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 Me gusta. claramente. Todo tiene un porqué. Me gusta. Claro. ¿Vos entendés, Marcos? Sí. Ahí va Camacho, la baja, revienta Richard Ortiz, el partido va 1-1, sigue Leguizamón, la pelota está cubierta por esa zona con el señor Cañete, ya recupera el esférico trinidense, pero va para el lateral, Osuna, dice. El negrito fue claro. Epa, Sí. Osuna, está blanquito el brother. Pelota, saca de la cruz, recupera. No apuremos. Bien en esa, ahí va la pelota, Sebastián va metiendo el cuerpo también el Falta, hombre de profe. Trinidense, no hay falta, juega Richard Ortiz, la suelta por el costado izquierdo para Leguizamón, mete la pierna Cañete y la desvía. Hay juego, ¿para quién? Para Trinidense. Mirá vos, están como locos ahí el Decano y Fede. ¿Por qué están así ya? Pará, pues ya. Fede, el Decano tiene el doble de tu edad por ahí. Fede, yo te voy a banear, en serio. En serio. Bueno, tranquilo, chat, basta. Atención, Los qué dos ya. buena pelota metió Redis. No, el Decano se tranquilizó. Ahí, Fede, van a Alexa. No. Pelota arriba y va Opa, solito. opa. Néstor Abraham, Camacho. Tranquilísimo. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Epa, ¿qué pasó? Es córner para mí. Pide córner, Camacho, a ver. Y no, corner fue. Córner tiene que ser. Córner. Uy. Qué Muy, buena. muy Sí. mala Visita, pelota. mala salida de Tutu Vargas, ¿eh? Qué buena pelota. Sí, Para vos- mí fue corner. No, ¿Sabes que Camacho? A ver, Camacho a ver. no quiso definir, ¿eh? Yo pensé que la iban a empalar ahí de una, pero... Sí. No, es córner. Claramente es córner, es pero- córner. La desvía el arquero. No, Por ya eso que en el cor- relato decíamos. no, ya que cobró Sí, algo, la ¿no? tapó el arquero. Sí. Es córner. Es córner. Sí, señor, es córner. Tap la pantalla. Buen arquero Versa, dice Marcelo Domínguez. Saludos, Marcelito. Aguante Valvirroja. Hola, Chivan. ¿Cómo te va, hermano? Córner para el conjunto de Trinidense. Marcos, en estos momentos es donde extrañamos más a Juan Vera. Juan Vera. Juan Vera. Está Está a punto caramelo, pero todavía no se Está ahí, recupera. está ahí nomás. Está ahí. Córner de Trinidense en corto para De la Cruz, Mamma que mía. va y recupera la pelota. Olimpia, le queda a Cuca Román, que bien la colocó. Pegale, Román, confía. Manda al centro, ahí está Cañete, la vaca de cabeza. Saca Olimpia. Bien, Tutu. Saca el Offside, Decano. Hay offside, offside. sí señor. ¿Por qué no le pegó en No le ella a pegó, Cuca es- Román? Mira cómo le quedó. Pegale al Tiene buena arco. pegada, tiene buena pegada. Por eso, ¿por qué no le pega al Cuca Román? Increíble. Uy. Opa. Atención, que se va. Se va. Ay, eso es lo que me preocupa mucho, ya. Me preocupa que muchas veces ya no pasó. Versa aprendió de Marcos cómo atacar en esta jugada nomás. En alguna cagada no, muchachos. Salida para Trinidense. Esto está 1-1. 1-1. Saludos de Pascaraí. Dice que grande Juan Martín Villalba. Saludos, mi querido Juan Martín. Crack total. Juan Martín, querido. Saludos para vos. A ver un poco. ¡Epa! ¡Qué grande Juan Martín, será! Juan Martín pasea perritos. ¡Qué grande, qué Juan bueno. Martín! Un crack. Qué bueno. Chico de Temu, dice los perros. Japé y pasión. Hola, chico de Acosta, dice la muchacha. Pelota. El chat es así, ¿eh? El chat es así. Estamos la regla del juego. Pelota arriba y va ahora de vuelta. Qué bien la hace. Se va colocando el Cuca. Pelota atrás. ¿Qué pasó? Recupera Olimpia con Offside. Morales. Offside también. Offside. Offside. El lado derecho de Olimpia es un pasadizo secreto, ¿eh? Sí, está filtrando No, mucha pelota. no era por ahí. offside. Le estaba habilitando Capazo, ¿eh? No era offside. Uy. Lo habilitaba Capazo. Gran 7. No, el arbitraje, ya sabemos, ¿verdad? Sí, sí. En- Bob pero- Marley, paraguayo. No, de hecho que con la llegada del VAR para mí los Uy, líneas dejaron de empeoró. trabajar, ¿eh? Más duda que certeza, Coque, No, con lo- el tema del VAR. Sí, no. Por eso te digo, los líneas dejaron de trabajar. Sí.
Pelota arriba para Redes, Redes que se cabulle, Redes que está, le queda la pelota del más. ¡Tapó el arquero! Qué bien, Mitaí. ¡Tapó el arquero! ¡Capó el arquero Qué del bien, Mas! Mitaí. Estuvo cerca de marcar el primero y está jugando bien, Coque. ¿Qué Está jugando decirte? bien del Mas, ¿eh? Está jugando bien, está Tapadón de haciendo Dufour. bien las cosas. Tapadón de Dufour para salvar a Triqui. Hay córner para el Decano, se va colocando en la zona derecha, arco sur, protegido por Dufour. Pelota que coloca Rodney Redes. La doble R que saca 11. Botines lilas para él. Olimpia con el poderío aéreo, con Capazo, con Héctor David. Viene el centro al área. Ahí está sacando Trinidense. Responde el Triqui. Esto está 1-1. Qué lindo partido que estamos viviendo en el Defensor del Chaco. Para recuperando y va Salcedo que metió un cañito. Buscando a Tomás Rayer como rayo y va buscando la pelota en esa. Que bien la hizo del Mas. Ahí Bien lateral del para Mas. Olimpia. Bien del Mas, bien Mitaí. Está Bajó. jugando muy bien, boludo. Está Triqui jugando es muy bien. un equipo muy bueno, dice Marcelo No, Domínguez. Triqui sabemos que tiene una base de jugadores muy buenos. De hecho, también que Arrúa está haciendo un muy buen, Me muy buen gusta trabajo. lo de Sí, Arrúa, Arrúa desde mayo 2022 estaba con nosotros y un trabajo impecable, el mejor de la historia lejos del club, aclaro, y un trabajo excepcional. Igual, si querés decir, es uno de los mejores en el fútbol paraguayo, siendo paraguayo. Claro, Así de que los últimos espectacular. tiempos, no quepa la menor duda llegar a la final de Copa, jugar competencia internacional, siendo trinidense, no se olviden de eso. Y muchos quieren desmeritar porque no, que ahora se regalan cupos, que hay muchos cupos, que 7, 8 clasifican, no. Trinidense fue tercero en el anual 2023, el tercer mejor equipo. Ahora recordar más a algunos Que capaz se olvidan. Sí, que se olvidan, no que desmeritan, no, tercero. No, muchos creen que entró por Copa Paraguay y no. Ese año entró Nacional por Copa Paraguay, en la clasificación 2023. Dice, aguante comando Oviedo, dice le calla Ricardo. Hay juego con las manos. No sé yo cómo es el sistema. ¿Por qué leía eso? No sé yo cómo es el sistema, perdón. Es el hijo del Nino, sí señor. Sí, el hijo del Lino Arrúa. Nada más y nada menos, ¿eh? Obi pelado si gana Triqui, dice. Oh, no, si salimos campeones puede ser, pero ¿Te imaginas? déjame soñar, Marco. Déjame ¡Epa! soñar. Permitime soñar por lo menos. Encima el torneo se llama... el Ay, 90 ay, ay, aniversario. recupera. ¿Cómo? Mamita. El torneo clausura se lleva el nombre del 90 aniversario del Club Deportivo Trinidense. Cierto. El 11 de agosto fue, por cierto. Espectacular, excelente, bien Camacho, Dios mío. sigue Camacho, espera Tomás. Va Camacho y espera Tomás. Pelota para Rayer, ingresó y espera en el medio Cuca Román, cruzó, hay Acomódate para tu córner. zurda, pibe. Hay Como nada. córner, hay córner, hay córner, ¿o qué pasa? Pide Richard que tocó último. Mira, No. Está espectacular. bien, todo bien, todo bien. No fue como la de... ¿Qué partido fue? Fue Racing Vélez. Racing Vélez. Racing Vélez. Lloraron los de Vélez. Se le anula el gol a Vélez con ese. Con justamente ese centro que sale del rectángulo. Hay córner, señoras y señores. 27 minutos, empate 1-1 en el Defensor del Chaco. Camacho y Salcedo preparados, listos. Vendrá el centro al área de Camacho. Segundo palo. Pasado y Olimpia quiere salir. No se lo deja el Cuca Román. Román que retrocede. Pelota de Centurión para Román. La devolución por el costado derecho. Y va Román a ver si se anima. Román por el costado derecho. Abre juego. Pelota que se escapa. Hay juego con las manos para Olimpia en salida. ¿Cómo lo estás viendo al Decano? Bueno, realmente me genera mucha duda la defensa. Tanto Morales como Capazo no están jugando un buen partido y eso está haciendo que Olimpia tenga muchísimas dudas en la defensa. Asimismo, el partido está 1-1. Está jugando Trinidense ante Olimpia Trinidense. Yo egresé de la Facultad de Derecho en la UNA. Tienen mucha animadversión. Morales. Los de Rubio con el Triqui, dice. Sí, es caliente, picante el clásico. Es picante, te desconoces, ese día te ¿Cómo desconoces. está tocando el Triqui? Dejate de joder. Va moviendo de la Cruz por Solo el Morales, medio y solo se el lado va Morales. Salcedo, Ahí va. solito. Está Sergio Mendoza, manda al centro al área. Solito que está de cabeza. No pudo Trinidense. Morales abandonó su marca, ¿eh? No, Morales no está marcando a nadie, por favor. Que agradezca a Olimpia que Cuca está un poquito impreciso, si no, listo. Dios mío. Ay, Cuca. Primera vez que veo un hincha de Trinidense, dice David Cardoso.
Raro que todavía no comentaron, pidan un deseo, etcétera. Ese es lo de siempre, ya les digo. Ya les digo. Hay más hinchas de Triqui Sí, somos muchos. que de Libertad, por lo menos. Y no doble camiseta. Epa. Hay muchos. Epa, genuinos. minuto de hidratación. Hakuka Capia afuera. Sí, está haciendo calor. Hace calor, sí. 36. Ese que camina 2 cuadras. Ah, no, 31. y ya suda Sí, como sí, si sí. fuera- Está pesadito el ambiente. 31. Señores, Te lo 1-1. Se convirtió en el fenómeno. Qué grande Bastian, querido. Gracias, Hachi, por Hazte Popular. Crack total. Vayamos compartiendo, señores. Vamos, Triqui, dice José Acosta. Vamos, No hay Triqui, laterales, José. carajo, dice. Vamos. Ahí está el gol de Rodney Redes. La llega a tocar un poquito Sebastián Ferreira. ¿Por qué le critican al Triqui si está mejor que Cerro y Olimpia? En su momento le hizo partido a Boca, Pero dice. nadie le criticó a Triqui, ¿eh? No, acá no. Nadie criticó a Triqui, muchachos. No. Dice, se agranda mucho Trini, recuerde que Olimpia es más grande que usted, dice Tiago. Obvio, lo que se ve no se pregunta. No hay dudas. Ver un hincha de Libertad y Triqui a la vez es algo que... Yo no soy liberteño, no. Marco Liberteño. No. 30 minutos. 30 minutos de juego. Aguanta la birroja. Clasificamos, sí señor, al Mundial. Hoy estuve hablando bastante Alfaro. Qué tranquilo estamos. Banearon a FedEx. Se le baneó luego. ¿Quién le baneó? Banearon a Fe. ¿En serio, Pio? Porque vi que un moderador fue, pero no sé quién es el moderador. ¿Quién tiene...? No, sáquenle el timeout a Fe, muchachos. Sáquenle, muchachos. Tampoco sáquenle. para tanto. Sí. Dice, te odio, Coto. Por culpa Olimpia está así, dice Wade Wilson. Mira por Wade Wilson. Espectacular. ¿Cuánto va? 1-1, muchachos. Minuto de refresco. ¿Cómo hace falta un Salgueiro o Willy en los corners? Desperdiciamos con Redes. Siempre primer palo su centro, dice Daniel. Sigue el juego, ¿eh? Sigue el juego. No pasa nada. Tranquilo. Ahí ya volvió. Morales que sigue, Morales que toca, el toque de tacón de parte de Del Mas, busca Muy Morales. fuerte, muchacho. No dice nada encima, dice FedEx. Marcos desde Guaraní, no pasa nada, ¿qué digo? Pelota arriba para Tomás Rayer, a ver si la corre, sale Lucas Versa, hay Versa. Pudo haberse ahorrado esa jugada del arquero Olimpia, creo. Si la reventaba o algo. Y Rayer también. Uy. Salió muy a destiempo, estuvo cerca, Estuvo cerca de cometer una locura. Gracias a vos, Gonza. Le entró fuerte de Sí, Rayo. se agradece la entrega y todo, pero hay que ser un poco también inteligentes en estos momentos. Pero están a 1000, ¿qué le podemos decir? Qué verde Versa, dice Alan Olimpista. Y está de verde luego. El Triqui se merece todo, dice Marcelo Domínguez. Grande, Marce. ¿Vieron lo que alzó la hermana de Coque? No, yo no le sigo, David Cardoso, por respeto justamente a mi compañero. ¿Y por qué vos le seguís? ¿Por qué que alzó mi hermana maleducados? Ahí, David Cardoso será, mirá un poco. Pelota arriba y está el arquero Dufour. Dufour con el esférico, moviendo en su terreno, en su área, en su trinchera. Dufour la toma con las manos. 32, casi 33 ahora. Se quedaron un poquito, Marcos. Sí. Se quedaron un poquito. Sí, los dos están en un trámite de partido que están aguantando más que nada. Sí. Pelota arriba para Salcedo. Salcedo abre juego ahora por el costado izquierdo para Rayer. Tomás Rayer que adelanta por el costado izquierdo de vuelta. No pudo dar un pase bueno en eso. Sergio se coloca en la salida Olimpia. Ahora le corresponde a Del Mas. Del Mas que abre juego por el costado izquierdo. Se pierde la pelotita. Yo te banco, aguante libertad de expresión. La libertad de expresión, excelente. ¡Aguante libertad! Mira vos. No. Muy bien, Marco, ¿eh? No. Coque cuñado, dice Lu. No. Luis, saludos desde el Chaco. Toro Pampa, Alto Paraguay. Saludos a Antonio Bogarín, querido. Hay que respetar al Triqui, el mejor de Trinidad, dice Marcelo Domínguez. Sí, señor. ¿Qué así es. alzó? Dice el chat. Muy obvio. Aguante Olimpia, dice Samir Segovia. Muchachos, el partido está 1-1. Minuto 34 de juego. Este es Manuel Capazo,
que estuvo en una polémica, embarrado en esta semana, se mencionó, la verdad que no sabemos qué pasó, pero su nombre es el que más saltó. Va a ¿Qué redes. pasó ahí, Coque? No se sabe decir. Se dijo que Capazo tuvo un cruce muy fuerte con Paredes. Opa. Atención que va la pelota para el costado izquierdo. Qué buen centro, Héctor. Aparece Héctor, dejó para Leguizamón. Qué corte crucial de Maxi Centurión. Era la posibilidad de Olimpia de marcar el segundo. Juega Héctor David, que viene, está jugando Héctor. Del más, toca para Richard Ortiz. Ortiz que mira al área, Ortiz que devuelve por el costado izquierdo para Martínez. Héctor para Leguizamón. Leguizamón manda al centro. Saca Mendoza. 34, casi 35. Pelota arriba, responde Triqui. Va Rayer, va la pelota Morales. Morales para Redes. Ronde. Y arriba y afuera. Tenés opción de pase. Te pide Ferreira, Redes. Ya metiste tu gol, hermano. Le ganamos a Luque solo porque Aguilar y el resto son más malos que San Marino. Hola, recién llego. ¿Qué tal están jugando? ¿Qué dice? Bueno, Olimpia se está quedando. Después del primer gol se quedó. Triniense tiene un poco más la pelota, pero ahora los dos están quedados. Asimismo, los dos bajaron la intensidad. Sí, así mismo. Pelota al medio. Ahí está buscando Del Mas. La ganando por arriba. Ahí va la pelota de Qué lindo Héctor pase. David. Sale el arquero. Bien, arquerito. Uy, Morales con Dufour. En esa ya se saludan. Saludos a mi socio del Triqui, dice Carlos Alberto Tevez. Gracias, Carlitos. ¿De TikTok? Sí. Sí, grande Carlitos. Siempre está presente ahí. Qué grande Qué Tevez. grande, ¿eh? Carlitos. Triqui, triqui, dice Fabri. Señores, 36 minutos. Pelota arriba de Dufour. Cerró, que juega mañana. Ahí va Richards. la pelota del Cuca. Ahí es Férico de Néstor Abraham, que mal la hizo. Buscó por arriba. Pelota de Olimpia. En salida con Leguizamón en terreno ofensivo. Terreno del Triqui. Pelota para Héctor David. Avanza Martínez, que bien la está haciendo. Martínez juega por el costado izquierdo para Leguizamón. Manda al centro de Leguizamón, busca pies acá. Triqui mejor que Cerro actualmente, chicos. Dice, sí señor. Se puede decir que sí, aunque los últimos resultados no respaldan tanto eso, pero estamos menos peor que Cerro, sin dudas. Cerro está en una etapa muy fea. El tema es el siguiente, que en Triqui las cosas en lo futbolístico puede decir que puede llegar a estar igual que Cerro, puede ser, pero la diferencia es en la billetera, ¿eh? Claro, en el con presupuesto. eso, exacto, y con eso Triqui está haciendo bien las cosas. Por Así supuesto. que, o sea, vamos a ser sinceros, Olimpia y Cerro tienen una diferencia de cartera enorme con Trinidense, que está haciendo bien las cosas, con los jugadores que se han quedado, que han jugado. Así que liberen a Rúa, déjenle dirigir a Cerro, dice Raúl. No, déjate de joder, Raúl. Déjate de joder. No. Buenas noches, chicos. Saludos desde Natalia. Hola, Robert, querido. ¿Cómo te va? Pelota arriba. Salta. Triqui puede soñar. Está en un buen momento, dice Marcelo Domínguez. Totalmente. Está abierta la serie. Ahí va saliendo Dufour. Lo que yo creo, Marcos Coque, con este torneo es que Triqui tiene para soñar. Yo no digo necesariamente porque, el optimista, Trinidense es el mejor. No, sino que porque el resto no es regular, no es que te avasalla. Cerro sí tuvo un buen arranque, pero después se quedó. Guaraní arranca, se queda. Así estamos. Pelota arriba, ahí va Quintana, soltó el pase, Leguizamón se fue, recupera Héctor David, qué buena, ay. Falta, dice el juez, sí, señor. Falta solo ver los 38 minutos. Liberen a Rúa, dicen Doca, Cabey Lulax, dice Oima. Es Cavani criado a base de chipa con cheddar y picañita. ¿Sabes qué? Para mí no fue falta de eso. Sí, un poquito de Fernet. Epa sentido, quedó Cuca. Pelota parada para Triqui. Está jugando bien Héctor David, ¿eh? Upa. Muy sentido, Cuca. Ay. Uy, fuerte golpe. Es más divertido ver un video de cómo crece el pasto que verle jugar a Olimpia. Upa. Pero no es tan malo como el anterior clausura, dice. Ya que bien colocó Camacho, déjate de joder. No Le esperó. pilló. Imposible. Animo Ake y Puyima Viteca, dice Levayala. Saludos a Nola, hincha de Trinidense Libertad y ahora Rubio Ñu, dice Enrique.
Soy un tipo vencido, Isaías. Grande Cachi. Saludos, le conozco, un amigo ahí del barrio. El Cachi. El Cachi, sí señor. Y así es el tema con este torneo. Se da para soñar porque no hay un Libertad de Garnero, un Olimpia de Garnero, no hay uno que te avasalle y por ese motivo yo creo que Triqui puede soñar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, señor? Nadie habla del equipo de Marcos. Libertad, dice. Grande y uno solo. Coque, no te veo triste, o sea que tan mal no estás jugando, dice. ¿Por qué no juega titular Fernando Romero? Dice Marcelo. Romero no viene teniendo buenos minutos. Atención, viene el remate de Camacho, se desvía por el hombro, viene Camacho, arriba y afuera. Camacho. ¿Qué puta Camacho será? Bata. Bajale los cambios, Camacho, ¿eh? Mira cómo le pegó Camacho, ¿eh? Le pegó muy bien, Camacho, ¿eh? Recuerdo- ¿Qué pasó? Jugó rápido. Derly López. Sí, cerquita. Pasión, díganle a Obi que soy su amigo Fabián y que me enorgullece que esté ahí, dice Fabián. Gracias, Fabi, querido. Gracias, Fabi, por el aguante. Tu macho es Coque, dice. Macho, Olimpia de Garnero, Olimpia de Amaño, querrás decir, dice Raúl. Juegue, dice. Estaba viendo si 40. había una mano, ¿eh? 40 minutos. Mamá querida. Saliendo Olimpia, 40 de juego. Empatado el decano. Quintana eleva la mirada, suelta Qué bien bien. Leguizamón por el costado izquierdo. Va llegando David, viene el centro al área. ¡Se va! Se va Ferreira. Estuvo cerca de marcar su gol en su regreso. Estuvo ahí nada más, Coque. Gran 7, muchacho, ¿eh? Vos sabés que me está dando mucho miedo porque no se le está dando a Sebas, será. No se le está dando a Sebas. Muy buen centro de Héctor David, ¿eh? Muy buen centro de Héctor David. Le tengo un cagazo a Ferreira, por cierto. En el primer partido del año, donde él metió un gol y metió otro y se le anuló. Estuvo muy bien y luego de eso vino la lesión, el metatarsiano de su pie pero Sebas sin duda, Recupera Triqui, va ahora Salcedo, dejó para De la Cruz por el costado derecho. Se viene Cuca, De la Cruz de vuelta para Cuca, va a venir el centro al área, arriba y afuera. Obicapo llevando más alto al más grande Trinidad. Felicidades por estar con Pasiones Tuyas, dice Carlos Alberto Tevez. Gracias, Carlito, gracias. Hay córner. Y lo mismo pienso, Isaías. Una vez que meta, Sebas no va a parar de meter goles, pero tiene que meter ya, loco. Tiene que meter ya. 42 de juego, Marcos Morel. ¿Eh? Y va Camacho. Va Camacho. Muy buena, me encanta. Córner de Trinidense, va a levantar la pelota De la Cruz, de la Cruyff. Gracias, Riquelme, por seguirnos. Viene la pelota arriba. ¡Ah! ¡Cabezazo! Lo que se perdió Centurión, estuvo cerca hoy. La gran. Sí, ese es nuestro fuerte, el juego aéreo. Y Maxi Centurión es un tipo muy alto, que salta bien. Uy, cómo en la le fecha dejaron pasada solo, convirtió ante Recoleta muchacho. también. Y estamos cerca. Está muy parejo el partido, la Dale, verdad. tú. Para cualquiera. Despertate, tú. Morales. Che, en serio, el corte de Morales es una locura, ¿eh? Está lindo. Ahí va Morales que toca para redes, la dejó pasar para Del Más, animate. Del Más que sigue, Del Más que... Uy, el pase que fue malo. De Del Más. Vámonos, chico. Dale, despertate. Estaba jugando bien, hermano. Dale. Dale, mita ahí. Hay juego con las manos para Trinidense. Marcos grita más fuerte el gol de Cerro. Es muy raro, dice Abel Vázquez. Oíma. Acabas de ingresar, Abel. Ahí va moviendo el esférico, limpia de vuelta. Leguizamón que eleva la pelota. Quintana que responde de cabeza. La pelota que le llega de vuelta a Leguizamón. Este es el limpia de Ever Hugo Almeida. Va tocando atrás para Héctor David Martínez. Martínez que decide retroceder más atrás. Este es Richard Ortiz. Ortiz con el esférico. Mirando el panorama, mirando el horizonte. Soltando la pelota ahora para que vaya dominando el esférico. Se va Ferreira, perdón, es Del Más. Del Más que está, Del Más que retrocede. Este es Ortiz. Ortiz que eleva el balón. Ortiz, jugaba. Saludos Iván Decano, saludos al amigo Coqueva y Aspasión, dice Iván Decano oficial. Hola, Iván Decano. Iván Decano, mirá, pues, este es el Iván Decano que está en... No. Ese no es nuestro Iván Decano, ese es otro Iván. Este es el que crea contenido. Sí, él es Iván, creador de contenido. Mirá, Saludos, vos. Iván, crack.
Genio. Saludos, Iván Decano, querido. Qué lindo, grande, Iván. Cuidado. Pelota que va y se viene Quintana que abre juego para Morales. Morales que manda al centro y está Leguizamón. ¡No, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que se perdió, listo. Querido, mete tu cabeza. Esto es lo que les digo, está para cualquiera. Es increíble, no. Por poco, por suerte, ¿verdad? No llegó. Gran 7 le hizo. Mete tu cabeza. ¡Core! Palomita era eso, papá. Pero bueno. La tiene Capazo. Capazo para Delmas. Va de vuelta para Leguizamón. Cuidado que estoy relatando yo. Tiene Leguizamón la pelota y es falta, señoras y señores. Salida para Olimpia. Cada día más. Pero a mí, no, tranquilo, No, Fede. Qué loco, Fedex, boludo. No. Fede, vos estás sin filtro, hermano. Sin filtro y telo. Dice, mi pregunta para Obi es, por mera curiosidad, ¿quién es el jugador más histórico e icónico del Triqui? A ver, tenemos muchos. Y de la actualidad te puedo decir, de los últimos tiempos, Marcos Riveros. Pero hay varios. Camacho manda al centro al área. Despeja Héctor David. Triqui aprovecha si no mete Olimpia. Corea Abogado, sí o sí, Isaías. Ariel Corea Abogado. Él le metió a Olimpia en el 2007. Sí. Nuestra primera victoria en el siglo ante el Decano. 1-0 en el Defensores. Corea Abogado. El Corea Abogado. Ariel Corea Abogado. Sí. Corea Abogado Nacional estuvo bien. Estuvo también en Triqui. Pelota para Delmas. Eduardo que retrocede. Avanza Héctor David. Héctor David que no la puede llevar. No pasa. Y aparece la salida. ¡Upa! Se fue por el juez. Juez, deja nomás seguir. Ay, pelota para siempre. Pasa lo mismo con Olimpia. Tenemos una clara, la fallamos y en la siguiente jugada nos liquidan. Va a jugar 3 minutos más de juego. En esta primera etapa va saliendo Triqui, Trinidense. Triqui, pelota arriba para Rayas, de cabeza Morales, de juega atrás ahora Redes. Para mí Triqui va mejor que Olimpia, ataca más, dice Rodrigo Soler. No pierda ahí. Y va ahora Triqui, quiere aprovechar, pelota de Salcedo que cuida la pelota, muy bien Salcedo, el esférico para Rayer que adelantó para Néstor Abraham, Camacho se coloca, va Camacho, decide retroceder, busca mejor ángulo Camacho, la domina el hombre con clase, el que juega con un traje tocando la pelota atrás, este es el esférico del señor Dufour. ¿Por qué no hay uno de Guaraní ahí en el panel? Dice, ¿y por qué? ¿Porque no juega Guaraní? Cuando juegue Guaraní, seguramente. Le vamos a traer a Il Black o algún hincha de Guaraní. Señores, se va a terminar la primera etapa en instantes. Hasta los 48 nos vamos. Lateral. Pelota arriba, la baja de pecho, en esa levanta Sebastián Ferreira, la revolea, el balón cerca de la mitad de la cancha, este es Cañete, asegura el balón atrás con Centurión más atrás ahora con el arquero Dufour la devolución con Centurión, invitan a la madrina, dice... Ahí va la pelota arriba y viaja Trinidense en busca del gol. Pelota ahí al medio para Néstor Abraham. Camacho se desvía. Córner. Tiempo de más ahí colocando. ¡Ay, córner! Hola, Ale. ¿Cómo te va, Ale? Hola. ¿Le pareces al que agarraron la vez pasada con José Jiménez? Esa chica, ¿te acordás? Hola. ¿No lo conocías a José Jiménez? Sí. Y bueno, le agarraron a una chica y decía, hola. Toda la hora decía, hola. Totalmente gaga. Córner para... Profe, yo creo que igual ya tiene que terminar No tiene que dejar que juegue el córner. Hay córner para el Triqui. Se va terminando el partido en el centro de la Cruz. Primer palo de cabeza. No salió la preparada. No salió. Ya no hay tiempo para más, Se termina. Analiza el hincha Olimpia. Analiza el hincha de Triqui. Partido para cualquiera. Realmente ese es el título ahora mismo que tiene este partido Olimpia ante Trinidense. Trinidense tuvo sus claras. Olimpia también tuvo la misma cantidad de claras que Trinidense. Está haciendo un lindo partido. Los dos están jugando bien a su manera. Olimpia, para mí, si te soy sincero, espero mucho más. No está jugando bien. Hay jugadores que no están volviendo. Morales no está teniendo un buen partido.
Para mí Campazzo genera muchas dudas. Richa también no está tan teniendo un buen partido. El chico del MAS, si bien tuvo 2 que se equivocó, me está gustando la actitud que le está poniendo al encuentro. Recordando también que del MAS, por sub-20, tiene que jugar 75 minutos. Olimpia necesita en cada partido a partir de ahora para poder llegar a la meta de los 90 minutos. Curita y la madrina en el estudio y se arma la... No. Basta, muchachos. O Vivo, ¿cómo lo está viendo a Triqui? Y sinceramente lo veo, a los parámetros lo veo bien. Tenemos algunas fallas en la defensa, en la pelota parada también, pero yo creo que eso es recíproco. Olimpia también está teniendo algunas dudas. Y parejo, como dijiste, Coque, para cualquiera está el partido, para cualquiera. Yo creo que el que esté ahí mejor, finito, ahí arriba, se va a llevar el encuentro. No, veo difícil el empate. No, Olimpia no puede especular a empatar, viene de derrotas. Trinidense la misma cosa. Yo creo que este empate no se va a quedar así. Yo creo que tiene que haber un ganador. Esperemos sea Trinidense, por supuesto, pero está para cualquiera, está para cualquiera. Realmente sí, está para cualquiera. Lindo partido que se está viendo ahora en el Defensores del Chaco. Bien tricky. Rayer está jugando un buen partido. Eso teniendo en cuenta también que Claro. el lado de Morales es un colador. Lastimosamente Morales no Sí, estamos filtrando muchas pelotas por el lado de Morales. se está filtrando todo. Y es así, o sea, el Cuca también está teniendo problemas en el lado de Héctor David, porque Héctor David para mí está jugando un buen partido. Partidazo. Está jugando un buen partido Héctor David. Sebas, le falta Así le falta para el gol. Amigo. Así le falta para el gol. Pero está lindo, ¿eh? Está lindo. Seguro el neutral lo estará disfrutando normal ahí en su casa. Sí, no, el neutral está disfrutando el Nosotros partido. acá medio que nos sufrimos un poco, ¿no, Coque? Sí, Sí, no. Totalmente. que queremos meter, queremos ganar y necesitamos el triunfo. Como ya te dije, Coque, estamos soñando en Trinidad, estamos soñando. Y por lo que yo escucho de los jugadores ahí, no me cuentan que ellos están esperanzados, están ilusionados, están con las ganas. Y eso de boca para afuera, ¿verdad? Y también lo demuestran en la cancha. Tuvimos una buena primera rueda, a decir verdad. Solamente perdimos con Nacional y con Libertad, si no me equivoco, los primeros partidos. Luego estuvimos bien. Hay mucho que dice que Trinidense quiere que solamente contra los grandes, en estas instancias sea grande a Trinidense contra Olimpia, Cerro, Libertad. No es tan así tampoco. Porque si no, no íbamos a estar ahí peleando entre los grandes. Coque, ¿cuál es tu opinión en la actualidad de Olimpia? No, ya te digo, Olimpia está teniendo una actualidad horrible, tanto en lo futbolístico como en lo dirigencial. Para mí, la dirigencia se equivoca. ¿En qué te digo yo? En traer 28 jugadores. El tema con todo esto es que te deja mal parado. Te deja mal parado, te deja con un año muy feo. Un Olimpia que, como lo dije anteriormente, hay jugadores que la verdad que no ponen huevo. Hay momentos en donde Olimpia no parece Olimpia. Es muy difícil de ver los partidos, pero como lo dije, el olimpista más optimista está esperando que termine el año. Esa es la verdad, el más optimista. El más malo, vamos a decirlo, está deseando lo peor a todo. Che, Pero difícil el año de Olimpia. Muy difícil. ¿Está viniendo? ¿A qué hora viene? Sí, no hay mucho. Rubio Junior Trinidense se arma la podrida. Uf. Ese va a estar lindo. Va a estar bueno, Va a estar muy lindo. Va a estar bueno. Nos extrañamos dentro de todo porque la rivalidad pues eso. Es cruzarte con tu rival, gritarle el otro lado, che, vos esto, vos lo otro. Es el folclore del fútbol, exactamente. Y estamos esperando con ansias, porque Trinidense no le pudo ganar todavía a Rubio Unión primera. Esa es una espinita que tengo personal y esperemos quitárnosla. ¿Cuántos partidos tuvieron en primera contra Rubio? A ver, en el año 2010 tuvimos nuestros primeros 4 partidos.
creo que fueron 2 victorias y 2 empates para Rubio. En el 2017 otra vez. Y ahí te voy a deber los datos exactos, pero Rubio Ñu se llevó Creo más que Rubio victorias. Ñu ganó 1-0. Sí, Rubio Ñu ganó 1-0 en el Martín Sí. Torres, recuerdo. Y ganó también en su cancha. Ese 2017 Triniense fue malísimo. 2017 1-0, ¿verdad? Sí. 1-0 Rubio. Sí. 1-0 gol de Rubio. Gol de Rubio. Gol de Cristaldo. Recuerdo que nos cantaron, no me olvido, el último partido de clausura nos cantaron. Te vas a la B, te vas a la B, nos cantaron. Nosotros ya veníamos mal, ya descendimos fechas antes. Y lo irónico de esto es que 2 fechas después ellos se van a la B. En ese año perdieron el desempate con Independiente. Qué loco, ¿eh? Y sí, así pues. Qué loco. Obi, si sigue así, Triniense en este proceso, ¿lo ves capaz de campeonar algún torneo? Saludos, hermano, dice Parce. Che, parce querido, saludos. Nos vemos mañana. Sí, tenemos chances. Arrua tiene que mentalizarse, obviamente, en Triniense nomás, que no nos pase lo de- Arrua hizo un proceso muy lindo con Triniense, la verdad. Por supuesto. Y la camada sigue estando la base, al menos, de esa intermedia 2022, aunque no me creas, Coque. Está Cuca, está Juan Salcedo, y muchísimo, Zamudio mismo, que estábamos hablando hace rato de Zamudio. ¿Está suplente ahora Zamudio? Está suplente Está porque suplente. estuvo lesionado y no recuerdo en qué partido, la verdad, ahora mismo, pero estuvo lesionado y volvió Dufour, tuvo que ponerse los guantes. Lo está haciendo bien dentro de todo. Dufour es uruguayo, ¿verdad? El uruguayo vino de Defensor Sporting, salió campeón de la Copa Uruguay en tanda de penales, siendo protagonista Matías Dufour. Buscaba minutos, era suplente en el equipo, por eso vino a Triniense. Irónicamente fue suplente, jugó 2 partidos titular, por bajo rendimiento salió y Zamudio se casó nuevamente con el arco que yo creo que le pertenece. No, Zamudio es un arquerazo. Zamudio es un arquerazo. ¿Cuánto le pagaron para decir que es del Triqui? No, muchachos, No, ¿cómo? así no, muñeco. No. nada. No, Didi. Ojalá, viejo, ojalá me paguen por ser de Triqui. Ojalá me pague alguien por sufrir como sufro, boludo. Qué divertido ser del Triqui. No, un equipo de abajo, ya te digo, no. Que siempre cuesta arriba. Ahora los buenos años, ¿verdad? Pero ya te digo, yo cada cosa que pasé, Coquese, cada descenso, cada no ascenso. Allá en 2013 recuerdo contra el Quelito, en la última fecha ganábamos y éramos de primera. Ahí está Seba. Llegó Seba, ¿eh? Ídolo, capo. Vení pues saludar, Vení, Seba. pues, papá. Vení, Vení pues, pues papá. saludar. Que ¿hace cuándo yo quiero conocerlo? No, así es, así es. Ahí está el Seba, ¿eh? Permitime. Adelante. ¿Qué hace Seba? ¿Cómo andamos, loco? ¿Qué tal? Ahí están los muchachos. Acá está, vení. ¿Qué hace? Mi dupla. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien, boludo. Partido, ¿eh? Viene, lindo partido. Está para cualquiera. Estamos ganando, me imagino, ¿verdad? No, está empate. Empate. Empate a uno, ¿Y qué tal? empate. 1-1. Parejo. Parejo, ¿Qué pero... tal está jugando Olimpia? Olimpia juega... La defensa de Olimpia. Sabemos cómo la juega defensa de Olimpia. está mal. Mal la defensa. Mal. Hay jugadores que no. No, pero así es el fútbol. Lo normal, sí, lo normal, Lo bueno totalmente. que sea un lindo partido. Saludos para el chat, saludos gente. Mañana vamos a estar en acá. así Ah, que- sí, mañana reaccionan contra Meliano, ¿eh? Sí. Mañana Opa. vamos a estar reaccionando acá contra Ameliano. Y no Empezamos el encuentro. partido. Saludos muchachos. Abrazo grande a todos, viejo. Ojalá ganen mejor. Crack. Máquina, Papacha, bien, ídolo. bien. Chao. Che, se fue todo, parce, que dice. A hoy le cae sobres con iniciales. Dale a Paraguay. Tira, mamá. A hoy le caen sobres con iniciales NR. No, anda cagada, viejo. ¿NR? ¿Qué NR? El presidente de Triniense. Que se vaya a la... No. Muy fuerte, hermano. No. Sí, no. No, Acá, no. acá sos libre de decir lo que querés, papá. No, Eso no. Ni te estreses. Yo Al contrario. La vas a pedir la cabeza a los jugadores. Tranquilo. Sí, te vi, no, y yo, Sí. a mí, un jugador me dejó de seguir. La semana pasada por mi reacción a Recoleta. Y bueno, y es lo Y mismo. así boludo. es, boludo, Es lo así mismo. es. O sea, No, Basta, loco, no podemos ser condescendientes porque no. nos cobran plata, loco, por jugar fútbol. Nosotros, o sea, yo al menos trabajo normal, así 10 horas, 12 horas al día, no. Cobro un sueldo normal y ellos por trabajar 3 horas al día. No, No, basta. no Coque, podemos ser. ¿qué tal el debutante? Del más me está gustando. Está jugando bien. Tuvo 2, 3 equivocaciones que hay que pulirlas, pero se nota que tiene ganas el pibe y que
que está haciendo su partido. Tuvo una muy clara, la atajó Dufour. Así que estuvo cerca de marcar el 2-1. Vos también cobrás un dineral en OM y no laburás. Mentira. Ojalá cobrás un dineral, ¿eh? Ojalá. Si supieran cuánto cobra un Coque, muchacho. tocale y Coque, pedí tocale un y deseo. pedí un deseo. Hincha de Triqui. No, así no los perros. Ahí está, Ah, apareció. ahí está, ya. Ahí está. Al Un- fin, al fin. Un hincha de Libertad. Dale, Sí, yo dale, le voy a dale, tocar al hincha de dale, Libertad y dale. voy a pedir un deseo. Dale. Bueno, mira, Anda, tranquilo. Dice, Obi, Coque, ¿qué creen que necesita el fútbol paraguayo para mejorar y crecer para reaparecer internacionalmente? Dice. Y primeramente infraestructura, cosa que estamos logrando. Segundo, mejorar las inferiores, evidentemente. Porque muchos creen que por lo de Alfaro, estamos bien ahora, Paraguay, viva Harrison. No es así. La pegamos con Alfaro y Voy a decir una cosa y me voy. Dejen de pagar para que jueguen los jugadores. En las inferiores estoy diciendo. Hay muchos dirigentes, agentes, representantes que pagan para que jueguen sus jugadores. Y le están sacando la oportunidad de verdaderos jugadorazos que pueden llegar a representar bien un grande y a Paraguay. Epa. muy de acuerdo con Picante, Coque. Muy fuerte. de acuerdo. No. Fuerte lo que dice justamente Coque. Más equipos en primera, mínimo 16, dice, ¿cierto? Sí, podemos hacer escalonado, 14, de repente, qué sé yo, de a poquito. Porque se hizo en los 2000, se hizo también cuando teníamos 10 y pasamos a tener 12. Recuerdo, no sé en qué año jugábamos, 2005 creo que era, que uno de los clubes tenía fecha libre, por ejemplo. Y que se haga eso, que no sé por qué tanto temor tienen. No quieren repartir la plata, claro, eso es. Pues, No quieren repartir, no quieren perder la tajada, ese es el problema. Coque, dejen de pagar y paguen a mí, dice. Coque vende humo, dice Eduardo. Y en la primera es así también, dice Robert Nandino. Más que dejen de pagar, dejen de cobrar, dice los muchachos. ¿Cuánto el partido? Está 1-1, muchachos. Primera etapa recién culminada, justamente en el Defensor del Chaco. Vamos a ver qué cambios puede realizar Arrúa, qué cambios hace justamente Ever Almeida. Dice Marcos es el de la Huerta y de los Kings. No, Junior Paredes, nada que ver. No es así. ¿Qué país hoy en día tiene 12 equipos en primera? Una vergüenza de fútbol paraguayo. Sí, o sea, Sí, evidentemente. no hay, boludo. Hay, ¿cómo te digo? Ni la Liga Boliviana, hermano. O sea, impresionante. Ni Uruguay, ni Bolivia, Uruguay con menos habitantes, digo. No, Por eso. Nada, ¿cuál es la excusa? No se entiende, Te meten la infraestructura, que esto que no tiene estadio. No, mentira. Lo que yo les dije, no quieren dejar de recibir la platita y no son reacios a eso los dirigentes, según lo que yo escuché, ¿verdad? Lo que yo averiguo también. Son reacios los dirigentes. Los mismos intermedia también, no, tampoco. Es que están con tantas ganas de que haya más equipos. Ellos quieren recibir, pero no. Es todo un tema. Se va a dividir más por la plata. Sí, ese puede ser el tema. Cosa que no Dice, dice. este trique apunta mejor a Libertadores o Sudamericana, Obi, dice. Y si me dan a elegir, no quisiera el último puesto de Libertadores porque tenés que jugar 2 llaves para poder avanzar ahí, asegurar Sudamericana. Como le pasó a Boca, por ejemplo, este año, que perdió con Alianza Lima y ULE. Eso yo no quiero. Yo preferiría ir a Sudamericana, un partido. Si bien no es lo mismo, pues, Marco, jugar Sudamericana con Luque, por ejemplo, con Ameliano, sin desmerecer. Perder ese partido y también te quedas sin nada. Y está difícil. Yo quisiera un tercer lugar como en 2023, pero la veo difícil. Veremos qué pasa. Vamos a ver. Mr. Ten dice, Coque, sos una vergüenza, dice Mr. Tens. Libertadores son equipos buenos, dice. Inferiores, no puede ser que Olimpia no tenga un lateral mejor que el hijo de Morales, dice Ariel Muñoz. Claro, dice Marcos. Señores, ¿cómo va el viernes? ¿Qué están haciendo? Esperemos que gane gane clausura. Un equipo chico, dice Rubén Andino. ¿Cuánto va 1-1? 1-1, es 1-1, muchachos. 1-1 empatado el partido. Está parejito. Muy parejo. Al principio pegó, después ya fue un poco más aburrido. Se están cuidando mucho. Sí, el famoso, entran con todo, con ganas de comerse la cancha los jugadores, pero... Después bajan toditos las Hueví, revoluciones. Sí, hay un 12-8. Piensan más para meter los pases, qué sé yo, ¿verdad? Y no se están equivocando tanto, sí que. Pero yo creo que el que apunte bien ahí arriba puede entrar ahí. Ya vemos un cambio en Olimpia. Entra, a ver, ¿quién es? Rodrigo Pérez. Pérez. ¿Por quién? Opa. Señores, va a arrancar el segundo tiempo. Se mueve la pelotita en el defensor del Chaco.
Rodrigo Pérez ya a la cancha. ¿Por quién será que se cambió? Vamos a ver un poquito. Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez. Rodrigo Vamos, Pérez. Triqui, ¿Por vamos, quién? Triqui. Ah, sacaron al del más. Salió el pibe y buen debut. Sí. Estuvo bien. Y metieron a Pérez. Comparado a los parámetros actuales de Olimpia. Uy, uy, uy. Se complica, ¿eh? A no ser que, bueno, tengan en cuenta que se va a jugar... Que Ifrán va a jugar los... Uy. Atención que ataca ahora Cuca Román. Cuca hasta el fondo. Que Lindo, bien la Cuca. hizo. Cuca se le escapó. Ah. Se perdió la cancha. Se terminó. Hay salida para Olimpia y salida para el Decano. Bueno, yo creo que Almeida está teniendo en cuenta que uno de los 4 que está en la sub-B yendo para el Mundial va a jugar. Tanto Ifrán, lo tenés a Baruja, lo tenés a Thiago Caballero y a Tobías Morínigo. ¿Dónde se juega el Mundial? Ni idea. En Chile. En Chile. Chile. En Chile se Ahí juega. está. Aquí cerquita. Sí. Qué grande, Enrique. Gracias por compartir. Te pido la barra ya de fondo, por favor, que vaya sonando. Pelota de Héctor David. Vale, esférico ahora para la media vuelta de Quintana. Quintana con el balón. Quintana que juega por el costado derecho. La va moviendo en esa el hombre de Olimpia. Rodrigo Pérez con su primera interacción. Este es Quintana. Quintana que eleva Opa. para Leguizamón. Despeja la pelota. Míralo a Richard. Mira dónde está Richard. Mira, un poco más adelantado. Pelota arriba buscando a Leguizamón. Despeja. Trinidense. Coque, todo es tu culpa, vamos a ir a limar tus sacapuntas, dice. Morales, al ataque va Morales. Morales que se fue la pelota. Opa. Hola, Mr. Tense. Se fue la pelota, ¿eh? Porque después acá donde atropellás. Nada. Yo creo que Eso perdemos que no 3-1 y entonces de Yapa le hago caso a Jime. No. Maleducados. Qué maleducado, qué maleducado. Señores, Poiñan de la barra ya. ¿Quién está ahí? Salida que corresponde a Trinidense. Pelota arriba, saca y despeja. Y viene Salcedo. Buena Vamos, pelota que metió vamos. para el Cuca y Uy, esperando Néstor capazo. Abraham. Va el Cerrame, Cuca, muñeco. Cuca Román. Cruzó. ¡Epa! Ahí cierra, epa. Opa, opa. Sentido Rayer y va de la Cruz con la pelota. Se le Dale, escapa. No se fue. No se fue, no se fue. Siga, dice. Muy sentido quedó Rayer, ¿eh? Penalazo, dicen. Alan Olimpista dice penalazo, ¿eh? Ojo. Dale, profe, el Está VAR. tan aburrido el partido que Marco nos relata con ese ánimo de siempre. Se dice. despierte el VAR, dale. Hasta el momento no hay nada. Dios Hasta el mío. momento. Yo creo que cuando salga la pelota van a estar revisando, ¿eh? Sí, eso es lo más probable. Saludos Opa. para mi amigo personal Nelson Ignacio Rivera Cabrera. Saludos, mi querido. ¿Está en el Crack chat? total. Ahí está en el chat. ¡Qué grande, Chelson! ¿Cómo que Chelson? No me falta eso. Ay, está mirando la pelota. A ver, vamos a ver. Metieron gol los perros allá arriba, parece. Están gritando como nunca. ¿Será? Sí, metieron gol. Metieron gol, amigo. Qué locura, Y gritaron. hubo un manotazo, ¿eh? ¿Qué diría si fuera al revés? Espera, la carita está roja, pero no sé si Rayer es así. A ver, señores, se está revisando. Rayer es el famoso cuarto monotín, así que sí, se pone todo rojo. Epa, ¿Penal? epa, señores. ¡Penal! Penal para Triqui. ¿Será No. penal? ¿Será penal? Le está todavía- revisando el... Se No, sí, está no. revisando todo, señores. Parece que no. Por favor, o no. A ver. Menos Va a para jugar el ahí. arquero, dice. Para ahí. Sí. Y bueno, Que ¿No se salga... revisó el VAR? no revisó, pero por lo visto que no. ¿Hay para alguna ellos- repetición o algo por el estilo? Para ellos no fue. Va a ser pelota a tierra el árbitro. ¿Qué otro penal? Dejen de hacer penal, dice. No, no es penal. Sí, metieron gol. Ya. ¿Qué es lo Ah, que no esa sabes cámara que de estaba Tigo? mirando. ¿Qué es Mano, esa cámara? estaba mirando una supuesta mano de Capazo, pero tenía la mano en... Ah, mira. No pasa nada entonces. Golazo. No corre. Después te muestro. Dice grande Obi. Qué grande, Kun. Gracias, Kun, querido. Te mando un abrazo, Rey. Gracias por apoyar siempre. Aguante, Triqui. Arbitraje malísimo, dice el chat. Tiago. Golazo fue, boludo. No sé nomás cuándo estamos perdiendo, pero.
Está ahí. 1-1, 50 minutos. Pelota arriba. Este es Quintana. Hay juego con las manos. Hay juego con las manos. Ahí va Quintana. Pelota por el costado derecho. Balón para Morales. Morales que retrocede. Responde Pérez de 3 dedos. La baja Rodney Redes. Redes por el costado derecho. Se abre el juego con Morales. Morales que adelanta para Rodney Redes. Y va. Rodney Redes. Y va. Cruzó la pelota. Segundo palo. Llega y saca Triqui. Y córner. ¡Ay, córner! ¿Desde cuándo Mateo Wendowsi? Desde Triqui, dicen los muchachos. Córner al área de Leguizamón. Primer palo, cabezazo de Ferreira que no llega. Viene el remate de Pérez. Despeja Triqui. Ojalá tuviera el sueldo de Mateo. Ahí va la pelota. Viene el remate. Arriba y afuera. Metimos gol. XD. Excelente, excelente. Viene Pelo Perro y Tomás. Está viniendo. Se armó. Ever Hugo. ¿Qué Koundé? ¿Qué hace Koundé en estudios? ¿Qué era? Jules Koundé. Ahí está saliendo Triqui desde abajo. Me falta la barra de fondo. Ahí va el esférico de Morales. Morales con la pelota. Sí, en serio. ¿Vos sabés poner la barra? ¿Vos sabés tocar la barra ahí para poner la barra? No. No sé. La cabra, por favor, si puede venir la cabra. Pelota arriba, se escapa. Hay juego con las manos. La Rode tenés que tocar uno de esos colorecitos que están ahí. En la Rode. Ojo. Bueno. Morales con 2 esféricos, dice. ¿Qué es lo que sabes entonces, Coque? ¿Qué es lo que sabes entonces, Coque? Ni de fútbol, dice Fabri. ¡Epa! Así luego. ¿Por qué? No sé yo. Y no sé nada, amigo. Poner el sonido de la barra. Ahí hay un... Uy, no, y se va la carga. Ay, mamita, la salida de Capazo, por favor. Trini, ahí te va. 1-1 será espectacular. Fabri, lo que es antifútbol, te digo nomás, que no esperaba que me lea el gran Marcos Clos, dice. No, tranqui, Fabri, tranqui. No pasa nada. Igual no. O podía así, digo. No, pues no me molesta. ¿Sabes? Vos sabes mucho. Es que ¿sabes qué pasa? Vos tenés que saber algo. ¿Qué tengo que Cuando saber? a alguien le molesta que le digan no sabes de fútbol, es porque no sabe de fútbol. Esa es la realidad. Concuerdo. Porque tiene que tratar de argumentar de que sí sabe. Exacto. ¿Entendés? Quintana y Viera conversando los dos. Levantaron la pierna en esa falta de Pérez. Picante la cancha, dice Roma. Juega De la Cruz. De la Cruz esperando su momento para la salida. De la Cruz. Toca ahora para Camacho. Camacho que no puede. Vamos. A ver, se lanza en esa. Hay juego con las manos que corresponde al conjunto de Trinidense. Aburrido el partido hasta ahora, ¿eh? Segundo tiempo muy chato, muy como que esperando los dos. El error del rival no pasa naranja, no pasa nada. Ahí está la pelota atrás para Dufour. Esto está 1-1. Dufour con la pelota. Dufour por el costado izquierdo. Moviendo ahora al equipo de Arrúa. El hijo de Saturnino. Ídolo de el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Cómo está en el historial Olimpia y Triqui? Preguntan los muchachos. Y Trinidense, a ver, no, ni Creo 5 que- victorias creo a lo sumo tendrá Trinidense. Obviamente el historial a favor de Olimpia. Morales. Moviendo la pelota y recupera Trinidense. Esférico al medio para Néstor Abraham. Camacho. Soltó. Puede venir el remate. Saca. ¿Vos sabés qué dudó Camacho? ¿Vos sabés que era para soltarla de una ahí a tu Ahí wing derecho? viene Cañete, derecha, tocó De la Cruz, Camacho atrás para De la Cruz, la va moviendo, viene el remate, desde donde le pegó en esa Viera. Este es De la Cruz, de vuelta para Camacho, el macho, Camacho tocando Viera por el costado izquierdo. Good morning, dice Gus Mira. Ahí va jugando Benítez por el costado izquierdo. Señores, 1-1. ¿Cómo hicieron para traer a Gullit? Dice, no falta Gullit de antes. Este es el portero. ¿Cómo salió Luque? 5-2 perdió Luque. 5-2 perdió Luque. 5-2.
De la Ya no es Cruz, noticia. pelota arriba de la Cruz para Cuca Román, la baja Cuca Román, ahí va el 17, ¡epa! ¡Ole! Román atrás, pelota para De la Cruz con el balón, De la Cruz que mira, De Pero la no dejen que Cruz, tocó chute, para carajo. Camacho para De la Cruz, Vuelven para atrás. ¿Por qué? tenía zona, Sí, jugar en la cancha de General Caballero es difícil, los perros. en Karen, Cayó Cerro ahí. ¿Qué dice? Está más cantado lo de Julio César. atención, Julio César a Cerro, ¿vio? JCC Cerro. ¿Será? Qué quilombito se va a armar, Saluden a Eduardo Mesa que le sigue a través de YouTube desde Madrid, España. Y saludos para Grande. Edu Mesa. Grande, Edu, querido. Un abrazo grande, Edu. Pelota. Y mueve Olimpia, 55. 55 de juego. Héctor, David. Pelota de el señor Rodrigo. Mueve Richard, retrocede Richard. Vamos hacia adelante. Ahí va la pelota para que vaya Morales. Morales que jugó para Redes. Despeja la pelota Sergio Mendoza. Viene la salida de conjunto de Trinidense. La pierde Triqui. En esa aparece Vargas. Soltó para Redes. Redes con la pelota. Encara Redes. Redes para Leguizamón. Cruzó. Corner. Corner. Para el conjunto de Trinidense. Olimpia, perdón. Olimpia. Quiero ver el YouTube, muchachos. Va. Está la gente. Corner para Olimpia. Atención. Vendrá el esférico al área. La coloca Leguizamón. 56 minutos. Viene el centro de Leguizamón. Segundo palo, cabezazo. Dufour ya Lindo domina. cabezazo de Héctor David Martínez. Asimismo, esto está, señores, 1-1. 1-1 el marcador. Ahí va a la carga. No. Lleva más Buen tu corte. pelota, No Héctor pudo David. Olimpia. Buen Tenés corte, buen lugar, corte. amigo. Muy linda. Uy, ahora la buena. Este es Camacho. Camacho soltó para Rayer. Saca la pelota. ¿Qué ya volví, Mr. Tengs. ¿Qué pasó de vos, Pai? Dice, mirá vos. Marcos está regagada, dice Mr. Tengs. ¿Cómo está el Mr. Tennis? Ahí está. Andrés Quiñones Pero esperan hace que rato gane ya está Cerro. hablando Mr. Tennis, Saludos para Angullar, Aco de la promo 010, dice. Grande, Angu. Saludos, Angu, ya. Dice, un crack of video, siempre muy objetivo en sus comentarios. Cuando no juega Tricky, Angullar, dice. Son amigos. Qué tiempo. Qué grande, Rodrigo. Ey. Qué loco. Casi Ay, se no, metió. vos sabés que ahí se impresionaba a alguien. Casi No me será. animé. 58 de partido, 58 de juego. De la Cruz eleva la pelota y aparece Nisa Camacho. Saca la pelota Olimpia. Salto. A ver. ¿Cómo va esto? Uy. No se Ay, es que no le complica. haya pisado, por favor. Uy, queda mal el hombre de Olimpia, señoras y señores. Ay, me duele la espalda y va la carga Olimpia. El Lindo balón pase. para Rodney Redes. Se coloca Rodney y va a Vamos, mandar el retiramos, buen centro, el centro. centro al área. ¡Ah! No pudo Ay. Leguizamón. Ay, arquerito que no sale ni nunca. Ni por si acaso, Ni por si acaso. Ese es uno de los grandes defectos de Matías, de Dufour. No. La salida. Y La el salida, Jeco Marco sí. dice. Pésima salida. O nula salida en muchos casos. Oíme Isaías SP. Ay, una cara. 58. 58 de partido. ¿Por qué siempre aparece Camacho solo? Dice. Y bueno, por algo de Camacho. El macho Camacho. Crack macho. 59 minutos de juego. Pelota ahora para Camacho. Camacho que suelta el esférico para De la Cruyff. De la Cruz soltando por el costado derecho para que vaya ahora Cañete. Cañete que recibe, decide retroceder. El partido está 1-1. 59 minutos, casi 60 de partido. Avanza De la Cruz por el costado derecho. Avanza y va. Recupera Legui. Ni Se viene la gran Chiquito Jiménez, dice. Se viene. Vamos a ver si ingresa Chiquito. ¿O está de baja Chiquito? ¿Está peor Chiquito? Está.
Perfecto. Disponible. Pérez, qué buena pelota de Olimpia. Va Redes para Morales. A ver, Morales y se entona. Morales con el esférico. Morales que encara. Soltó para Redes. Está ingresando al área. Viene el centro al área. Fuera. ¡Puta madre! Linda jugada, ¿eh? Linda jugada que se hizo. Bien. Alex Viene otro, se viene. Cantero. Canteo. Epa. Pica. ¿No sabes que Rodrigo Fruto le parece a Ortiz, boludo? Ah, no, no. Ama. Opa. Ah, Héctor David. ¿Qué le pasó? ¿Está lesionado Héctor David? Que tuvo un buen partido, ¿eh? Lindo partido de Héctor David, ¿eh? Muy buen partido. Pero yo creo que es más que nada cansancio físico también. Acá parece que hubo A algo. ver. Por suerte no. Un choque, Y yo pero- creo que le murió el perrito. ¿Qué pasó de Derly González? Pregunta el tirón. muchacho. ¿Qué Ah, de Derlis. Derlis está Se lesionado. busca vivo o muerto, no sé. No, está totalmente lesionado. Ah, eh. mira. No, hasta ahora nunca se pudo recuperar bien. Se lo apuró en su momento. Nunca se recuperó bien. Y bueno, Una pena. Ahí lo de- está el resultado. ahí está Derlis. Lastimosamente. Bueno, va a entrar Cantero, ¿eh? Cantero que va a ingresar. Va a ingresar Cantero. Piden cambio ya. Sí, va a ingresar Cantero. Cantero que viene. Y tendrá la posibilidad de demostrar su juego en este primer tiempo. Segundo, perdón. David Martínez viene lesionado en Olimpia, dice Alan, ¿cierto? 61 de juego, pero nadie puede negar la calidad de Héctor. Jugó bien. Jugó bastante bien este Jugó bien. partido. Entre él y Luciate no sé quién está más tiempo en lesión, dice el chat. Mueve la pelota Olimpia, mirando atentamente desde la cruz. Es que lo de Luciati es increíble, porque Luciati no sabemos ni si entrena. No se sabe nada de Luciati. No se sabe absolutamente nada. Ahí va Camacho, la Uy, mete que al medio solo para lo de la dejamos cruz, ahí, de la cruz, de la perro, cruz, de la vamos, cruz, de la cruz, mandó el centro por el costado derecho para Cañete, Cañete que va de cabeza. A ver, se viene Cañete, pegale. No puede Cañete porque está Leguizamón. Leguizamón con la pelota. Avanza Leguizamón. No hay nadie. Vos sabés que el Leguizamón de San Lorenzo era una locura. El Leguizamón de Olimpia, mucho que desear, ¿eh? Muchísimo que desear. Y arrancó bien, ojo. El Sí, Legui. no, Él arrancó bien, era de los mejores. O sea, a inicio de año lo veía Para mí corre bastante, pero no hay una claridad de juego con él. Desde mi punto de vista, capaz puede estar equivocado, ¿eh? Así que, perdónenme los Leggy Lovers. Pelota arriba para... ¡Epa! Fuerte la entrada contra Sebas. Olveira que... ¿Qué dice? Olveira se lesionó desde que Aliceas le domó, dice Bruno. Alcaraz. ¡Epa! Mirá vos. Alcaraz. Ay, el Rulos. Alcaraz. El Rulos. A ver, ¿lo va a Qué sacar a fuerte Reyes? choque ahí con Tommy. Con Roger. Sí, fuerte A ver. choque de Capazo con Roger. Un fuerte choque. ¿Lo va a sacar a Reyes? Eso fue anterior al otro choque que tuvo. ¿O lo saca Sebas? Centurión con el jugador de Olimpia. Pelota arriba, atención, despeja Tricky. Esto va 1-1. Perro, por favor, baja. De la Cruyff. Mete ahí, Viene el dale, balón y no espera ves. por el costado izquierdo. Roger de cabeza, la baja. Atención que se viene. Tricky quiso levantar y dice Salcedo. La salida es de Olimpia y la carga va a Olimpia. A ver cómo está el decano a la hora del ataque. Viene el balón al área. Para Ferreira pasado. Estamos muy imprecisos en las contras. Crack Macho quiere hacerla más difícil. No sé por qué no metió a la derecha. ¿Está Héctor David otra vez en campo, Todavía pero- no se le cambió. Sí, ahí está Héctor David. Mirá vos. No hubo cambio. Hasta ahora solamente un cambio en Olimpia, El chico del más por Matías Pérez. se viene el Alcaraz. Rodrigo Pérez. Y se viene Alcaraz. Morales. Se prepara Alcaraz. Yo creo que ¿Será por Sebas? sí. Y llevarlo a poco también hace. Sí, porque ahora va atacando el conjunto de Trinidense con Camacho. Camacho está. que elevó el balón para el Cusca, despejó Capazo, le queda ahora la pelota a Sebastián Ferreira. Ferreira para Leguizamón con la pelota. Cerca de Arrúa se produce el juego. Este es Leguizamón, Iván, el Rayo tocando atrás la pelota para Ortiz. La mueve. En estos momentos Rodrigo Pérez para Leguizamón. Tocó para Ferreira, media vuelta de Ferreira. Ferreira se va colocando, Leguizamón que la mira. ¡Richard! No pudo. Va Morales. 64. 64 de juego, casi 65. Héctor David Martínez.
Cuidado La tu espalda. suelta para Quintana. Perdón, Ortiz. Ortiz. Muéranle, Richard dale. entrega a Mira, Ortiz, está señoras y esperando. señores. Lo salva Rodney Redes a la carga. Va Rodney. Redes con el balón. Redes que se coloca, se perfila para la derecha. Vendrá al centro. Vaya, saca a pasear bien el remate. Dufour. Bien, Mati, bien, Mati. Uy, 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 Olimpia, Puta madre, Richard. Minuto 65. Ese es el mister. Es Tommy. El Tommy. Jugador distinguido, Tommy, ¿eh? Sí. Cancha que juega, siempre marca gol. Está lindo. El conjunto de Trinidense. Qué No lindo. se hizo todavía el cambio, ¿eh? Qué recuerdos cuando Derry jugaba en el único grande de Uy. Trinidad, dice. Uy. Atención que Ah. queda solo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pelota, pelota, pelota. Ahí está. Tapó Bien, Dufour. Bien, Tapó Mati. Dufour. Bien, Mati. Estuvo cerca Quintana. Bien, Mati. Y Kun Nah, anda a boludo, cagar. batate, dice. Anda a cagar con- Mamita Quintana. La recuperación que hace Sebas. Y Quintana mata una oportunidad así, boludo. Vamos, muchachos, despiértense. No Yo me podemos voy, errar viejo, así dice. de cantada. Se enoja el chat, se enoja. Es tuya, es tuya. Qué cosa El rara este partido está empatado. Coque, cuando decís que perdemos contra Rubio Ñu el año que viene, ¿cuánto decís? Dice. 1-0, ve. Cantado. Rubio Ñu, papá Olimpio, ¿qué? No, pues Rubio Ñu siempre fue. Le hacía partidos. Una piedra en el Sí, zapato. le hacían- Toro Acuña era su. El Toro Acuña era. metía- Uy, solito. por favor. Ahí va la pelota para De la Cruz. De la Cruz que corre. A ver cómo está De la Cruz. Avanzando, perseguido por Redes. Que mete el cuerpo Redes. Bien, Cae. Redes. Y no Nada, salió la pelota. Beto. Excelente lo de Redes. Ya había salido, pero es para Olimpia. Ya se perdió Quintana. Ya le contagiaron sus compañeros, dice. Bueno, yo creo que sale Quintana, ¿eh? Sale Quintana. Sí. Alcaraz. Y sale Quintana. Ingresa Vamos, mala que Alcaraz. ¿Qué pasó? Limpia está, le falta oportunidad y no podemos cantarnos o darnos el gusto de errar así, muchachos. Vamos. Señores, el partido está 1-1. De la Cruz siempre contra Olimpia de Dani Carvajal, dice Víctor Méndez. Ojalá. Ojalá. Pelota que va, la baja de la Cruz. Sí, tu De pelota, la mi rey. Cruyff, de la Cruz, soltó la pelota, se viene ahora el conjunto de Trinidense, pelota al área, buscan a Camacho, saca Olimpia. Qué mal El decano va atacando por el costado izquierdo con Leguizamón. Se viene Que lo pase, Leguizamón busca la profundidad, recupera Triqui. Por favor, miren a Richard cómo va al trotecito y no lo cambian. La dinámica del rival le mata al Capi. Por favor, van. No. Vean, dice. No, déjate de joder. Qué mal. locuras. Ah, mira, tenemos 3 cambios. Romero, a ver, no veo su nombre, Neymar, Álvarez y Rolando. Ronaldo Báez, Neymar Álvarez y Fernando Romero. Sí, el apodo. ¿Por qué? No sé. Pero Ney. Ney Álvarez. Y sale Camacho. Se retira Camacho, seguramente ya fatigado. Y hizo mucho Camacho, pero no se pudo. A ver quién es el otro. Fernando Romero ingresa por. Ingresa Álvarez por Beto y Cuca se retira Román por Ronaldo Báez. Así es. Me gusta Ronaldo, me gustan los cambios, Hay que oxigenar un poco. porque Ronaldo que estamos había quedando. marcado ante Cerro Porteño. Sí, señor, así mismo. Vamos bien de la pelota. El capitán del cuadro decano, Richard Ortiz, pelota parada. Viene jugando Richard, toca Pérez, sentido quedó Pérez, sigue la pelota en acción. Este es el centro de Héctor David, salto de Alcaraz. Pelota que sigue boleando en el área, viene el remate de Morales que le queda de vuelta a Morales. Arriba y afuera. Dale, vamos a jugar. Toque, hermano. Si no te salió una vez, no pruebes de vuelta. Vamos pelado. Ronaldo Báez, que es jugador de segundos tiempos. Ideal para liquidar pleitos, para convertir.
Y veremos si hoy se le da. Y Romero también. Un buen recuerdo de Romero en el Apertura 2024, cuando le quitamos la chance a Olimpia. Aquel 2-1 que Golbeira nos gritó, cagones, le gritó a los jugadores de Triqui. A la siguiente jugada de Triqui Le encajó. le encajó Romero una corrida de su vida para Cuca, y Cuca convirtió para liquidar 2-1 el partido. Y el Olimpia Ortiz. Palermo se quedó sin chance. Ahí está, lo dijo. Este es Leguizamón. Esa fue la apertura. Así es. Así es. Legui Apertura. tocando la pelota media vuelta de Héctor. ¡Epa! ¡Qué Opa. bien la hizo Héctor David Martínez! ¡Le pegó! Ay, Bueno. hiciste todo bien. Genial hiciste, papá. Toca tu pelota. La puta madre, boludo. Grande Obi, dice Fer. Saludos, Fer. Crack. Salida de Dufour. Ya chutó como mi Todo abuela, bien dice. hizo, boludo. Hizo todo bien, amigo. Metió, si hacía el pase de su vida, jugador del partido. La más difícil hizo. La más difícil, loco. Le pegó al arco. Mamá quería. Uy, Ay, ¿qué estas hace cosas el que Triqui hacen siempre el- con esto? El estilo de Arrua. Desde que siempre. Siempre. Desde abajo siempre. Siempre de abajo. Y Qué locura, ¿eh? Nos sale mala muchas veces. Me recuerdo contra Colo Colo no salió ¿Qué está mal. haciendo Ake en pasión? Dice Nathan Ahí Ake. están aquí. Voy a chupar nomás ya, dice Junior Paredes. Y bueno, Qué cosa. Esa es lo que la buena Qué cosa. Buena pregunta que le metiste a Junior Paredes. Este es Morales, quiere despejar Morales. ¿Quién está ganando? Está empatado Derlis. Este es Pérez. Rodrigo Pérez que avanza. El uruguayo tocó para Ortiz. Riche con la pelota, soltó para Morales. Morales que avanza. Morales. Sigue Morales. A ver, Morales se va. Vamos a apretar más, Triqui. No, era el periodista ese nacionalófilo, dice. No está y no nos juega Nacional Armando González. Y va la pelota de Nacional. Por tu culpa, Armando. Déjate de joder. Esférico de Neymar Álvarez. A ver, cae el jugador. Coque, regala 3 iPhone 17 Pro, no seas cagón, dice. Anita dice esfuerzo vídeo. Gracias, Anita. Te banco. La pucha Ovidio, ¿eh? Tenés muchas seguidoras, llega. Había sido, ¿verdad? ¡Epa! ¿Ovidio soltero o ya? No, estoy de pareja. Espectacular. Sí, le La mando un pregunta saludo. nomás. Un saludo, Rebeca. Te amo. ¡Qué grande Ovidio! O sea, todo un caballero. Hay cambio en Triqui, Sí, señor. Ojo, se retira Salcedo e ingresa Gauto. Ariel para Gauto. 33. Ariel Gauto, que convirtió a Andrés Cerro en un partido agónico. Creo que fue en Encarnación, sí. Convirtió el gol agónico. Gauto que ingresó. Curita es más rápido que ¿Ese Richard. no fue el gol que le hizo a Gatito? Exactamente en el que Gatito El que Gatito no sé nos qué regaló. le pasó. Sí. Pasa que Sí. Gatito, yo lo que creo que le pasó es que estaba muy frío, ¿no? Casi no le llegó. Triqui no llegó al arco. 1-0 ganó Ni Triqui saque esa de vez. arco, sí. Ni saque de arco no hizo. Su compañera de colegio soy y colega, dice. A la pucha, colega, Anita, ¿no? Anita. Por Anita me decís. Sí, Anita. Sí, una crack Anita. Aguante Reco también. ¿Eh? Ella ¿Cómo? estaba- ¿Cómo me aguante Reco si vos sos hincha del Trinidad? No, con cariño, con Ah. respeto hacia Anita. Ella trabaja ahí. Espectacular, espectacular. Una capa total. Ya tienen que hacer ya Trini, ese es su triqui media o algo por el Sí, estilo. ya me dijeron, vos sabés, ya me dijeron. En el Espectacular. laburo es donde más me dicen, por cierto. Espectacular, me gusta. Atención que le queda, le guisamos la pelota, buscando se va Ferreira. Quiero mandar un saludo, si me permitís, Marquito, Sí. un ratito a los muchachos de Catedral. Ellos me dieron el ok para venir acá y Espectacular. no me cubrieron. Un saludo grande a todos ellos. Grande, Catedral, si quiere unirse a Pasión, le esperamos, ¿eh? Sí, señor. Espectacular. Muchos Ya por el centro. prospectos hay ahí. Sí. Laboratorio Catedral. Excelente. Ahí, señores. Fuerte ahí. Después te pasó la factura, Obi. Sábelo. Tarzán, mandame saludos. Soy tu fan, dice Matías Garcete. ¿Qué pasó? Ay, Hidratación. sí, señor. Minuto de Puta hidratación. madre. Dale, pues ya, guasa. Acá hay huevo ya de viernes, este partido, boludo. La verdad que se volvió muy... Muy tedioso. Primer tiempo y gusto, pero ahora... Ahora ya caigo de palos, perro. Escucha, pues, Obi también es del 12 de octubre de Santo Domingo, dice, ¿cierto, peón? el 12 de octubre es el equipo que está ahí a 5 cuadras de casa de Santo Domingo. Está peleando en la primera C, ojo. Está para subir a la primera vez. ¡Epa! Un grande el club del 12 de octubre de Santo Domingo. Un saludo a todos ellos. Y a Gina, que es fanática del 12 de octubre de Santo Domingo. Excelente. 1-1, Pio. Sí, señor Dieguito Decano. 1-1.
Marco ya quiere ir a comer el asado, dice Eduardo. No, ¿qué asado? Inviten, pues. Sí, ustedes lo que tienen que invitar, chat. Esa onda. Nosotros estamos acá, mamita querida. Estamos acá sedientos, Sí, hambrientos. hoy tira paité. Triqui no tiene hincha, dice, dame tu tití. Así se llama el user, Ok. boludo. Así se llama así se llama el user. Dame tu titi. Ok. Ok. No, y así se llama el user, boludo. Mamita. Cosa del Perdón. fútbol. ¿Qué la vuelta? Cosa del fútbol, ¿eh? Se me decía ser convocado al cara para ustedes, dice. Y sí. Raro sí. Raro sí. Las indirectas que te está tirando Cavani Marcos, dice. ¿Eh? ¿A mí? ¿Cuál indirecta, pio? Como dice Ramón Díaz, yo no. Señores, el partido está 1-1. 1-1, 76 de juego. Pelota arriba. Atención que va Triqui. Quiere liquidar Trinidense. Va la pelota de Neymar. Mamita querida. Suelta Olimpia. ¿Qué pasó? ¿Oye, falta? ¿Mano? No Amonestado. reclama casi, entonces fue mano. Mira la falta que consiguió, dice. Che, Lu, vos peso de triquina, parece. Qué malo este Capazo, dice. Mamita, Capazo. Pero la mano que tiró, ¿para qué? Mejor para nosotros, veremos. Mamita, hasta el semblante no es el mismo de Capazo, Gerard, ¿eh? Lo veo muy mal. Lo veo Viene muy un cambio mal. más, Mira Marquitos. vos, Marcos. Gaona al ex 2 de mayo, Tremendo jugador. gran jugador. Siempre que entra, se porta, cumple, rinde. Salió Tommy, ya seguro cansadísimo. Pelota parada para Trinidense. Mendoza detrás del balón. Va largo este, ¿eh? Mendoza Sergio, para ¿eh? pegarle o vendrá un centro en corto en el arco. Está Versa, viene el centro. Saca rápidamente Richard Ortiz. Laucha, querido, ¿qué hiciste? Menos mal. No, Tiaguito, fue el señor Capazo. No nos olvidemos que todo es culpa de Coque. Él trajo la mufa al club, dice. No, Mr. Tenz, no es así. Pobre Almeida, dice Fernando Brugada. Lateral para el conjunto de Trinidense, 77 minutos. Pelota arriba, buscan a Morales. Pegó por Morales el córner o hay salida de arquero. Hay salida. Dice, era para el arco, boludo. Demasiado mal estaba Versa. Nos vamos a poner a la bestia hoy, Marcos. No va a entrar No va a entrar chiquito. No. Menos mal, boludo. No, pues, el partido especial, el partido aparte para el Olimpia. Menos mal. No era Salida. tampoco para él. Lucas Versa salta y busca a Trinidense. También se va Ferreira, la carga va Olimpia. Sebastián Ferreira que toma el giro, manda al centro, pegó por el hombre de Trinidense. El juego con las manos para Olimpia. Sí, Junior. Seguimos. Estamos ahí. Lateral de Morales, se vendrá la pelota de Morales al área. Morales, pelota arriba. Las quiere bajar Olimpia, le quedó. Saca Trinidense. Romero de Chongo de Arrua, por eso no entra chiquito, dice. No, nada que ver. No era para chiquito tampoco, creo yo, el encuentro. Aguante Triqui toda la vida, dice. Un solo corazón, dice José Martín Pérez. Grande José Martín, aguante. Azul y oro siempre. Un chiquito, la verdad, no da para esta clase de partido. Él es más para aguantar el resultado o para ponerlo nervioso, como pasó con Richard Ortiz la fecha pasada que jugamos contra Olimpia. Leguizamón, avanza Leguizamón, la pierde Leguizamón, cae, sigue la pelota, sigue el juego, a la carga va Olimpia. Leguizamón manda al centro del área, despeja Triqui. Pero, amigo, tenés un tipo que te cabecea toda y tira bien tu centro, carajo. Leguizamón manda al centro. Ahí está, la deja pasar Redes. Llega Morales hasta el fondo. Morales lo espera, mira el remate. Pelota que va y saca y despeja Triqui. El balón que va botando, va llegando. ¿Qué pasa Cata. pelota? Yucata. Eso me ha permitido. Supuestamente ya no. No, ahí. ¿Qué pasó? Pasa pelota, no. Ah, ¿hay VAR? Ah, no, le está retrayendo la jugada. Terry López. Saludos, abracho. Dice. Ah, no, ¿qué hizo? No entendí nada. Richard Ortiz, pelota es para la media vuelta de Pérez.
¡No, Pérez! ¡No! ¡Dudo! Ney, Barbaridad. Chiquito y Ronaldo eran los cambios. Y sí, entraron ellos. El marcador, o ustedes no van a saber, si Fito Cabrera, si vas a ser maleducado a la hora de preguntar, entra bien en la raconcha de tu hermana. Así que deja de ser boludo. Pero preguntó bien. No, ¿qué va a preguntar bien? Ustedes nomás van a saber, dice. Está loco, dejate de joder. No, está 1-1 y te lo digo. Pero si vas a ser maleducado, yo también voy a ser maleducado Pegue, contigo. Marcos, pegue. No, dejate de joder. Perfecto. Sí, ahí Nadie está. quería descargarme más. Perdón. Va la pelota de Leguizamón. Dale. Leguizamón la pierde. No, dale. Hay juego con las manos. A nada juegas Olimpia. Esa es la realidad. Se nota que en tu tele gana Olimpia, será. En mi tele gana Olimpia, dice el tipo. Se nota. Está. Este no la puso anoche, dice Andrés Jiménez. Concha de tu madre. Tranquilo, Clarence. Es la Yaspoa, será. Dale. Atención, Qué mal Cataca parado, Triqui. qué mal Va parado, la qué mal parado, qué mal pelota de parido. Triqui. Romero por el costado izquierdo. Va Ronaldo, cae. Ya no Retro otra pudo. vez. No pudo. Qué manera, Got, de responder. Gracias. Ferreira, pelota arriba, la baja de pecho, Alcaraz que bien la hizo. Alcaraz para Morales. Morales que tiene la pelota. Morales que se colocó, remató. Dufour. Estaba pidiendo Alcaraz, ¿no ve que corrió a 30.000 kilómetros por hora para que le dé el pase al vacío, hermano? Ay, Con todo mamá. respeto. Ahí está la línea. No, paren, no. Concha de tu madre. No. Perdón, me pasé. Me pasé. Perdón, Fito Cabrera. ¿Por qué no se va Coque como técnico y Andrés Jiménez? ¿Quién juega ahora? Está jugando Olimpia de Triqui. ¿Te imaginas yo de técnico? No, a la vez. Ganamos la Copa Libertadores. ¿Qué van a ganar nada? Yo le digo, El liberteño, pío. Dale, andate, Atención que le andate. queda sola. Pegale, Puede ser esta de pegale. Triqui. Viene el remate. Sí. Mañana, 1-1 el partido. 1-1. A la gente que quiere ver el marcador, que quiere ver toda una línea gráfica excelente. Pasión Estudios PY en Twitch. Ay, que tarda tanto en pegarle, boludo. Igor, gracias por seguirnos, hermano. Vamos, muchachos, vamos. Lleguemos a 10K de likes por lo menos. Tap para pantalla, Coque, trae tu pizarra. Acá también las explicaciones técnicas, dice. murió la pizarra. Gana el cobrador de entrada, dice. Pelota que va, vendrá el esférico. El salto, no le queda a Romero. Tenemos 82, casi 83 de juego. Este es Gauto. Alan no está jugando, muchachos. Alan no. Atrás la pelota. No, Alan no juega porque es préstamo Olimpia. Claro, acá no puede jugar Tampoco y Zarza. fue un trato, ¿cómo se dice? De caballeros, un pacto de caballeros más que nada, no hay un documento. Recupera la pelota Iván Imor. 83. Espero que se agregue. Ah, ¿fue pacto de caballero? Sí, así, Ah, así no, lo no, declaró mirá, no sabía, Norman, lo declaró el Romeo presidente. Benítez. Así declaró el presidente. Mirá, qué loco, no sabía eso. Sí. O sea, podrían jugar si quieren. podría jugar. Zarza creo que está lesionado, pero Alan sí podía Zarza es hacer la bueno. partida. Zarza es Es muy bueno. Es y muy bueno Zarza. Es titular, ya se convirtió Sí. en un titular. Sí, es muy bueno. Son Zarza. muy buenos los dos, la verdad. De hecho que Zarza en su debut con Olimpia le marca gol a River. Claro. En un amistoso que jugaron en el Monumental, Olimpia perdió 3-1 y Zarza fue el que Qué Pedro. grande Pedrito. Qué Pedro grande Pedrito, Zarza. el 30. Muy buen jugador. Pelota arriba de Olimpia. A ver cómo está. Se va. Era por este pegar Romeo. 84 minutos. 84. ¿Quién salió? No me fijé. ¿No nos mostró quién salió? Sí, señor, en Olimpia. Deja pegar ahí. La Selman lo hizo no, sí. Rodney. Entró Romeo, ¿verdad? Sí. Y salió Rodney Redes. Perfecto. Ok. Salió Ok, Redes. Salió Redes. Olimpia tiene la costumbre de prestarnos a unos jugadores, eso sí. Ahí va la pelota de Neymar. No. Se Menos escapa. mal no llegó Serasa. Gracias, Jorge Jale. Va jugando a la carga. Va ahora Pérez. Tocando atrás Pérez. Balón para la salida de Olimpia. Y Cerra empatando con Tembe, dice. Y sí, también.
Hace tiempo no haces las llamadas, se te cortó la línea, Coque. Pregunta Coca Jale. Le calla. Bien ahí. Ah, Pelota que le queda a Héctor David Martínez. Pegale. Del arco Martínez. Buena la pelota. Arriba para Ferreira que la bajó. Richard cayó en el área. Saca, pues, no saca. Marcos, te haces del malo y sos un papá cerdito. Dale. Te hace malo, es un osito, ¿eh? Ahí está Rúa mirando atentamente. 85 minutos. ojo que no tenemos más cambios. Parate, Laucha, parate. ¿Qué le pasó? Mira cómo la bajó para Richard. Otra cosa este Ferreira, otra cosa. Al menos en este Olimpia, así que, no sé. Dale, Tiaguito Decano, te esperamos. Señores, el partido va 1-1. 1-1 el marcador. Marcos o agente Oso. Agente osito. Dale. Marcos Capiva. Me toca, ahora te va a pegar, en serio, tío. Dale. Marcos, con todo respeto, te haces el malo y sos un papá cerdito. Vale. No le pueden lesionar a Richard, dice el Oso Yogi. Estos empates. Les conviene a Guaraní, dice. Sí, se aleja el Sí, indio. sí. Bueno, si gana, ¿verdad? Claro. Si gana. Marcos Capibara Morel, dice. Atención, que va la pelota por el costado derecho para Rayer. Tomás Rayer. Mandó el centro al área. Ahí está, sacó. Uy, lo que sacó Morales, por favor. Sacó Morales. No perdamos Y ahí. la recupera Triqui. Viene el toque. Despeja rápidamente. Puta madre, Romeo, Vargas. carajo. Morales, mala no, de bueno, Morales. bien, Trinidense Triqui. quiere. Morales. Trinidense quiere el gol. Trinidense quiere, señoras y señores. Vamos viendo el esférico conjunto de Arrúa. Le va a pegar al arco. Se desvía en ¿qué pasó? Vamos a avanzar más, dale, Triqui. Puta madre, dale. Uy, lo Olimpia, Vamos, Triqui. Está sin querer, no está saliendo, dale. Vamos, Triqui, dice Driver Quillo. Vamos. Marcos Eroso Yogi Morel dice: una tristeza de fútbol paraguayo en decadencia. No es reflejo de la selección, al menos, dice. 87 minutos, señores. Se va a terminar el partido en instantes. Vamos a ver cuánto agrega el juez. Eleva y saca la pelota Tutu Vargas. Va bajándola Alcaraz. Va Alcaraz. Cayó Alcaraz. Sigue la pelota de Olimpia. Leguizamón lo obligan a retroceder. Leguizamón que toca atrás. Vamos a ver cómo está Héctor David. Levanta la mirada y saca la pelota. La puede. Dios, no puede parar una pelota, Romeo. Uy, Romeo. Entró mal, Romeo. Entró muy mal. Estás fresco, entraste y no aprovechás, boludo. Romeo. Vale, Romeo, amigo. ¿Cómo que hicieron un hincha de Trinidense? Dice. Hace contenido, Obi. Sí, ¿Cómo por estás favor. en redes? Che, síganme, por favor, en YouTube estoy Obi Pertile, en TikTok también Obi Pertile. Y en realidad en todas las cuentas estoy Obi Pertile. En X, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Obi Pertile. Hago contenido de fútbol, sobre todo de Trinidense, pero también de fútbol en general. Qué grande, Y el Víctor deporte Punch. motor, ¿por qué no? También hago también Fórmula 1, Rally. Lo que A la ustedes pidan. pucha. Hay todo. Hay todo, tío. Bonito, Y gameplays, también tengo gameplays. A la pucha, Obi, ¿eh? Un crack. Jugó rápido Olimpia. A la carga va Olimpia, a la carga va el Decano. Puede ser este Romeo. Benítez tocó para el remate. No le quedó. Viene David. De droga, ve. Es lo que es. Este fútbol que estamos viendo. Hizo una buena Romeo, pero... Hizo bien ahí Romeo, pero... Menos mal que la cerró ahí. Pará, pues, viejo. Pará, pues. ¿Qué va a decir, Rana. Medio rarito se ve ese nada, parana, viejo. Parece el chavo del 8, dice. Ahí va la carga, Trinidad dice. Epa, fuerte la entrada, fuerte la Sí, entrada. sí, sí. Ay. Menos mal cobró falta. Ay, estos árbitros. Yucata. Vargas. Vas a ser amonestado, amigo. Ha molestado. Amolestado. Me gusta RPH, ¿cierto? Vamos a poner Marcos alias Sargento Dodoria Morel.
Serás leyenda y todo, Ever Hugo, pero ¿por qué chota no le sacas a Richard Ortiz? No, sí, el Coto dijo que juega porque no cobra y eso. Y no sé qué sé yo, ¿verdad? Que dijo algo así. Pelota al área de Trinidense. Saca Morales. Le queda de vuelta ahora al conjunto Trinidense. Cabona que no puede. Ah, qué necesidad, hermano. Qué bien relatás, Majin Buu. Dice, gracias. Papá Salida. Cerdito. Ningún lado. Dice, vos estás diciendo, no me funciona. Héctor. David Martínez. Vendieron humo con Richard para que siga jugando. 6 más se juegan. Ay, de programación. Está mal. Está más sobre y no. Atención que le queda la pelota. Seba Ferreira entre dos. Seba Ferreira saca la pelota Triqui. No, Papá Cerdito, gigante noble, dice. Al ¿Qué pedo. pasó? Al pedo hace esa falta así. Al pedo. Al pedo. Ahí está. Al pedo, Richard. Se va a cumplir los 91 minutos. Nos vamos hasta los 96. Marcos Montapuerco Morael. Esto es fútbol o cloruro de sodio. Me sangran todos los ojos amigo, cuando le veo jugar ese. Hay pio hincha todavía de Trinidense. Presente. Estamos acá. Y hay gente que defiende a Richard Ortiz, dice. No, eso no Muy creo. malo de Richard. La familia, Muy malo de Richard. a lo sumo. Maga Caballero. Mega caballero. Ah, Mega perdón. Epa. ¿qué No, ¿Qué ese, pasó ahí? no, ni en pedo. No. Soltá esa nota, loco, estás loco. Cayó Ni en solito. pedo, ni Cayó en solito. pedo. Ay. Ni en pedo, ni en pedo. No. Anoten, Papá Cerdito. Nada, boludo, me va a demandarme. ¿Qué hace mal? Formato de folio. Te va a pegar, boludo. Vení, Cuidado, Papá Marco, que Cerdito. hoy dormís afuera. Cuidado, No. Marquitos. Que sos un... Nah. Pelota para Trinidense, puede ser. Y puede ser para Triqui. Va llegando, manda al centro del área. ¡Ahí está! No puede ser. Dios mío. Pobre. Vos sabés- Seis. Faltaba chiquito ahí. Vos sabés que si estaba chiquito ahí, Eso faltaba. cantado. Mamá quería, no puedo Cantadísimo. creer. Me quiero matar. Hilo. Mat. Quiero matar. Qué bárbaro será. Quiero matar. Eso. Marcos Golem de Matar. Elixir. Dale, pues. Qué grande la taparará, dice Sergio. El Cundé con derechos criado a base de cocido y chipa. Jacula tipo, dice Sergio. Sin nada vende, socio. Cubaína, desde la mañana ya está así. Ahí vio. Mata, vio. Ahí vio. 93. La vez pasada Lulax le habló a un tipo de no sé dónde era. Te copio. Te copio. Te copio, digo. En vez de va, te copio. Corre, pero corre. Pelota arriba de Gaona. Va llegando el arquero. Mamita Ay, querida. mamá, Le dale. queda la pelota. Mamá querida, viene el remate. Chutala fuerte. ¿Qué no chutó? Ay. Mirá lo que hizo. Oh, Versa. Ah. Versa, hijo de mil. ¿Cómo vas a chutar así? Hijo de puta. Dios mío. ¿Qué hace? ¿Qué mierda hago? Neymar llegó más seguramente. No, A ver. llegaba a ser gol, amigo. A ver. No, iba a ser el blooper. Crucifixión. Dios mío. Qué manera de desperdiciar, hermano. Va la carga. Epa, falta. Pelota parada que es para Alcaraz. Olimpia. Y van a tener Alcaraz, por una favor. más va a tener Olimpia. ¿Será Por de favor, Olimpia Alcaraz. el gol? ¿Será la Por posibilidad favor, de gritarlo en estos momentos, Por favor. señoras y señores? La coloca. Alcaraz. Este tiene que ser tu gol, papá. Por favor, Alcaraz. ¡Atención! Por favor, Alcaraz. Le va a pegar al arco. Venda al centro de Romeo Benítez. 94 Estás minutos. offside, Alcaraz, por favor. Estás offside, Alcaraz. ¡Atención! Va a autorizar el juego. Vendrá la pelota al área para Héctor. Mierda, Pio, ese centro de mierda. Formato de fútbol.
Se va para el debut hoy, Fosfato de Podio. Con trajecito y todo. Sí, sí. ¿Dónde? Y es de su hermana. Ah. ¿Qué es lo que...? 95, amigo. un minuto. A ver si Triqui No marca. no aprovechamos, loco, no aprovechamos. la Pelota que arriba, Dale, atención dale, que va dale, para dale. Ronaldo, sale Versa. Dale, esta es, dale. última le dan a Triqui, loco. Señores, hay corre para Triqui, puede ser esta. Puede ser esta, señores. Vamos a transmitir el partido de... Sí, vamos a hacerlo. Más adelante, Alexander y Víctor. Vamos a hacerlo. Hay córner para Triqui, puede ser el gol. Atención, viene el centro al área. Remate de cabeza. Versa. ¿Qué fue? ¿Corner? ¿Arco? ¿Salida? ¿Hay córner? Dice, no, Arco, dice. arco, dice. Arco. Se enoja. Dale, la última. Dale. Qué bárbaro. Vayan. Terminalo, profe. No. Ahí se molestaban entre ellos, Dios mío. La última. Pero mochá, todo. Dale, la Corner última. era, boludo. Opa, Era. opa. Pobre. Qué loco. Qué partidos. Terminó el partido, señores. Se empató Olimpia y Trinidense. Adelante, Coque. Increíble, ¿eh? Increíble cómo por errores nuestros empatamos de vuelta este partido. Empatamos un partido en donde Olimpia tuvo para ganar y por errores nuestros sacamos este resultado. Es increíble cómo Olimpia no puede levantar cabeza, loco. No puede levantar cabeza. No es un buen resultado. No es un buen resultado. Por más de que vos querés mirar y decir una leve mejoría, que esto, que aquello. ¡No! Olimpia jugó mal y empatamos mal y se siente con sabor a derrota. Esa es la verdad. Qué triste, loco. Qué triste. Obi empató Trinidense. Empate con sabor a poco. La verdad, esperaba más del equipo. Porque deben eso. Se tuvieron estos partidos, últimos partidos, mucho por reivindicar. Y no se vio eso en el campo. Sí, entregaron algo, qué sé yo, rebeldía, un poco de garra, huevos. Faltó, como les dije antes, faltó afinar la puntería. Y qué sé yo, los cambios tampoco es que hicieron demasiado para poder cambiar el resultado del encuentro. Y tampoco puedo ser tan injusto, la verdad. Trinidense empatar con Olimpia no está mal. Pero lo que le hace un poco amargo es lo que dijo Coque también, que Olimpia no está en un buen momento. Era contra ganable, muy ganable. Respetando la historia, obviamente, pero hablando de contexto y actualidad, Trinidense merecía un poco más, o sea, debía proponer un poco más, mejor dicho. No se dio y bueno, es lo que hay. Veremos qué pasa a futuro con el Triqui. Gracias, Obi, querido, por estar con nosotros el día de hoy. Te agradecemos bastante de Pasión Estudio hoy. Gracias a todos los muchachos de Pasión, a los que me invitaron, a Coque, a Marco. Gracias, muchachos, y cuando gusten, vamos a estar acá presentes relacionando. Qué grande, mi querido Obi. Gracias por todo. Señores, nos vamos despidiendo de esta manera. Mañana, Cerro Porteño Ameliano. Chau, chau.